Ahora sí. Bien, bueno, muchas gracias Mariela. Muy contento de estar de nuevo, los saludo a todos, buenas tardes. Me alegra que les esté interesando el tema. Bueno, recuerdan la semana pasada estuvimos hablando de lo que son las emulsiones, de lo que es la soja, ¿sí? Emulsiones nos referimos siempre a extracciones acuosas, que posteriormente, bueno, en caso de la leche de soja, estuvimos viendo que se mantiene en fase líquida y que de alguna manera se pueden producir un montón de productos de consumo final, ¿sí? Ya habíamos visto yogures, jugos saborizados, leche saborizada, etcétera. Pero hay otro tipo de emulsiones que habíamos nombrado y que vamos a ver en más detalle, que tienen más un aspecto sólido, ¿sí? Que es lo que se conoce como tofu. Muchas veces, en mi caso personal, pero también con muchos colegas e incluso personas cotidianas, de mi familia, primos, tíos, tienen la concepción de que el tofu es un producto muy extraño, muy gomoso, algo muy estático. Estático me refiero como que tiene muy pocas aplicaciones o que es simplemente un pedazo de goma que parece un queso y nada más. Y la verdad que están muy equivocados todos, pero no por falta de entendimiento, sino por falta de información, porque acá en Argentina yo creo que se está revirtiendo, de hecho hay evidencia que se está desarrollando, el mercado lo vamos a ver, se están empezando a incorporar un montón de productos nuevos que afuera ya se están consumiendo y que están haciendo que el consumidor abra un poco la cabeza y se dé cuenta de que en realidad no se basa en un solo producto, sino que es una gama de productos con diferentes propiedades, diferentes sabores, diferentes texturas, en fin, lo vamos a ir viendo hoy, porque la verdad que el tofu, cuando uno empieza a meterse en el tema, es uno de los productos más interesantes de lo que es, de los que se pueden obtener con soja, ¿sí? Acá yo les presento una pequeña foto de las cosas que vamos a ver. Estos son diferentes productos que se obtienen a partir del tofu. Lo pueden ver acá en la esquina superior, parece una mayonesa, de hecho es un queso untable. También tenemos pedazos que parecen pedazos de carne, de hecho tienen textura muy similar al pollo cuando se cocinan y se preparan de la forma adecuada. Otros que son como cremas, en fin. Hay una variedad enorme que lo vamos a ir viendo de a poco. Como yo les había adelantado, digamos, hace un ratito, lo que es el consumo de tofu al día de hoy, y yo quiero separar lo que es el mercado argentino, porque es un mercado incipiente en desarrollo, con mucho potencial de crecimiento, de lo que son mercados más desarrollados, como son los europeos, como son los americanos, bueno, ni hablar de los mercados asiáticos, que en realidad estos productos se importaron del continente asiático. Solamente que, al igual que vimos la semana pasada, los americanos y los europeos probaron todos los productos que los asiáticos consumen de forma masiva y no todos fueron exitosos, o al menos el público no los aceptó de manera inmediata, ¿sí? Muchos de los que no se aceptaron en un inicio, hoy por hoy se están empezando a aceptar porque el paladar fue cambiando, pero los productos que sí se aceptaron, que son los que fueron más exitosos, la idea un poco de las clases estas, de las charlas que estamos teniendo, es justamente ir a esos casos exitosos para ahorrarnos esfuerzo y dinero, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la foto de hoy en el mercado nacional, los que consumen tofu, que no son pocos, y vamos a ver después qué porcentaje representan, son los que principalmente están más preocupados por lo que es la salud, el medio ambiente, sabemos que la crianza de animales, tal vez no lo alcancemos a ver en detalle, pero se los resumo, ustedes que son colegas van a entender lo que cuesta de alguna manera producir un kilo de carne, ¿sí? De cuánto alimento estamos hablando. Imagínense, en la vaca está en torno a 3 kilos de alimento por cada kilo de carne, en el pollo está en torno a 2, ¿sí? El pescado está la verdad que muy bien armado, el pescado es prácticamente 1,1, es uno de los que mayor índice de conversión tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada kilo de alimento engorda prácticamente un kilo de carne, ¿sí? Pero en los productos normalmente que consumimos en la Argentina, un asado, digamos, algo de cerdo, necesitamos más del doble de la cantidad de alimento para producir esa cantidad que estamos consumiendo. Ni hablar de todo el consumo de agua, todo lo que tiene que ver, bueno, como necesita el doble de producción de alimentos, es el doble de agroquímicos, el doble de alguna manera de castigo al suelo, etc. Hay un montón de razones medioambientales, más allá de la política o la cultura del veganismo o del vegetarianismo, desde el punto de vista medioambiental, la verdad que todos los productos que vienen de consumo de origen vegetal, que tienden a reemplazar el animal,
tienen un beneficio enorme en lo que es la parte medioambiental, consumen muchísimo menos recursos, ¿sí? Pero además, dentro de las personas que comprenden eso y lo toman como una filosofía, ¿sí? Que cada vez son más personas, en especial los jóvenes, los nuevos jóvenes, bueno, si nosotros somos jóvenes, pero hay gente que, me refiero a los chicos de 20 o más chicos, ¿sí? Son los que tienen un concepto un poco más centrado en ese aspecto, por eso se ve que son en mayor proporción los que están entrando en esta cultura. También tenemos personas que se preocupan por todo lo que tiene que ver aditivos, conservantes, ¿sí? Que es una movida también muy grande. Por otro lado, los que de alguna manera están limitados en la elección de los productos que consumen, que estamos hablando de los vegetarianos y veganos, que vamos a ver en las diapositivas que vienen, que no son ninguna minoría ya estamos hablando de un porcentaje muy importante en Argentina, pero a nivel mundial también ocurre. Obviamente que hablamos del mundo occidental, el mundo oriental, en la India tenemos más del 50% de gente vegetariana, pero bueno, lo que es Argentina, Estados Unidos, Europa, el occidental, por así decirlo, eh, vamos a ver que estamos hablando casi de un 10% de las personas. ¿Sí? Y después otras personas que espero que después de estas charlas sean parte también, al menos en lo que respecta a la información. ¿Sí? Cuando una persona está bien informada, muchas veces, a igualdad en condiciones, prefiere el alimento que es más saludable. ¿Sí? Cuando hablamos de igualdad de condiciones, que nos guste, que esa es la parte un poco a desarrollar. Los productos de tofu que estamos en Argentina, que podemos conseguir, son muy limitados y muchas veces no encajan dentro de nuestro paladar, por así decirlo. ¿Sí? Y los productos que probablemente sí encajarían en nuestro paladar, todavía no están desarrollados por un montón de razones que lo vamos a ver el día de hoy. Bien, ¿cuáles son los mitos de que de alguna manera seguramente muchos de ustedes tienen y estarán muchos pensando, vamos a ver tofu, qué es el tofu, esto no vale la pena? Bueno, espero que al final de la clase nos vamos a tomar unos minutos, podamos discutirlo, a ver qué les parecía, pero generalmente tenemos la concepción, cuando uno no está muy informado, que son blandos, que no tienen sabor, que la textura no es para nada agradable, que es difícil de preparar, ¿sí? O que pueden incluso tener problemas en la salud, porque lamentablemente, así como tenemos investigaciones orientadas a desprestigiar un producto, ¿sí? Y voy a hacer un paréntesis un segundito, espero que no haya nadie de la industria cárnica argentina, o de la industria láctea, pero así como se buscó desprestigiar mucho lo que es la leche de soja, con mucha razón en su momento, como habíamos hablado, por el mal sabor, por la elección errónea de la tecnología, también hubo una corriente muy grande de la industria cárnica a desprestigiar lo que son las industrias, los alimentos derivados de la soja, con lo que tenía que ver con las isoflavonas. ¿Sí? Hay un montón de bibliografía a favor que la isoflavona realmente genera un efecto digamos, sobre la salud, y hay muchas que en realidad dicen no hay evidencia científica. ¿Sí? Estamos hablando de las isoflavonas que se utilizan más que nada para la regulación de las hormonas femeninas a ver, no quiero ponerme a hablar del tema, tal vez lo toquemos más adelante. No sé si muchos de ustedes conocen lo que son los flavonoides. Los flavonoides, de alguna manera, algunas mujeres lo consumen como algún tipo de alimento, de suplemento dietario, no me salía la palabra, de suplemento porque hay evidencia, o al menos hay publicaciones, que hablan de que reducen los efectos negativos de la menopausia, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la descalcificación de los huesos, etc. ¿Sí? Pero en realidad está muy discutido el tema y hay otras publicaciones que también son científicas y que no hablan sobre eso. O sea que dependiendo de la persona que investiga, de la metodología que utilice, eso está muy discutido. Por eso quedó de alguna manera en la sociedad que esos productos derivados de la soja al hombre le generan de alguna manera problemas de salud en cuanto a que se le ponen hormonas femeninas. Están totalmente equivocados, eso no es así. ¿Sí? Bien, son todos mitos que de alguna manera, en la medida que uno se va informando y la gente se va informando, se va de alguna manera reduciendo esa mala influencia. Ok, vayamos acá y hagamos un paréntesis porque es importante este tema, no solamente para lo que es el tofu en particular, sino para todo lo que venimos hablando. Habíamos hablado de el porcentaje la vez pasada de la intolerancia a la lactosa, y vimos que había un porcentaje muy importante en Argentina. Hoy vamos a hablar de lo que es la celiaquía, ¿sí? Porque eso también es un nicho del mercado que ya no es tan nicho. Hay mucha gente en lo que es, bueno, antes lo que es la celiaquía, seguramente muchos lo habrán escuchado, es básicamente
una intolerancia, ¿sí?, en lo que es algunas proteínas que están en algunos cereales, ¿sí?, lo que es el trigo, avena, cebada y centeno. Por eso las siglas TAC. Cuando uno lee un alimento que dice libre de TAC, es porque pueden consumirlos los celíacos, ¿sí? En lo que es este tipo de alimentos, o las personas que tienen celiaquía, no pueden consumir un montón de productos que tienen TAC, ¿sí? Bueno, en caso particular, lo que es el tofu, pero en particular todos los productos derivados de la soja, son libres de TAC. Así que me pareció importante aclararlo porque algunos alimentos que nosotros podemos llegar a querer incursionar en nuestro mercado encajan tranquilamente en ese nicho que ya no es tan nicho. Fíjense en lo que es a nivel mundial la cantidad importante que involucra las personas que tienen celiaquía. En particular en nuestro país, en América del Sur, aproximadamente el 4% de las personas presentan ese problema. Es un número muy grande. Uno pensaría que debería ser menor que el 1%. Bueno, vamos a ver. No se ve acá. Bueno, si a uno le interesa ver el porcentaje real de lo que es Argentina, está en torno a ese valor. Yo ahí lo puse como resumen, pero hay una asociación que hace este tipo de estudios. Con lo cual estamos hablando de un porcentaje importante que está forzado a consumir alimentos libres de TAC, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de lo que es lo que es el vegetariano y el vegano, que no es por una cuestión de salud, sino por una cuestión de decisión, ¿sí?, que decide dejar de consumir compuestos animales o compuestos de alguna manera. Bueno, lo que es el vegano es un poco más extremo del vegetariano, no puede consumir ni derivados de animales, o sea, me refiero a la leche o los huevos, ¿sí? Como no puede consumir leche, justamente tampoco, bueno, obviamente quesos, y está de alguna manera orientado toda esta producción de leche de soja y tofu en poder abordar ese mercado, además del mercado de las personas que ya habíamos visto que le interesa la salud, etc. Perdonen que esté un poco trabado hoy, pero es la hora y el día de trabajo pesa. Bueno, vamos a comentar por arriba algunos alimentos, después vamos a entrar un poquito más en detalle sobre un par de líneas que tienen en el focus group que nos manejamos, que nos orienta de alguna manera. Nosotros, acuérdense, somos un grupo de trabajo multidisciplinario, pero generalmente cuando necesitamos información que no nos compete o que no está dentro de nuestra área de expertise, en este caso lo que es los gustos de las personas argentinas, recurrimos a personas que se encargan de eso. Ahí en la Facultad de Ingeniería Química está LITA, que es un instituto, la verdad, que muy importante, que se dedica justamente a todas esas cosas y tiene gente que nos orienta mucho en eso. Pero bueno, uno de los productos, de alguna manera, que fíjense, la idea que yo les muestro acá es para que vean la gran variedad de productos que se derivan del tofu. Primero, que se pueden hacer fideos, ¿sí? Fíjense, con muy pocas calorías, muy pocos carbohidratos, eso la verdad que es muy bueno, y en variedades de la que ustedes se imaginan, ¿sí? Espagueti, fettuccine, cabello de ángel. Con lo cual, acá tenemos en Argentina un consumo muy importante de fideos. De hecho, yo cuando trabajé en Rosario, en Molinos, eh, Molino tiene varias plantas de fideos, ¿sí?, lo que es Luchettini y lo que es, bueno, Matarazzo, ¿sí? Y uno de las estrategias que había en ese momento era que las personas consuman al menos 2 porciones de fideo a la semana y que las suban incluso a 3, con lo cual hay un consumo importante de fideos en Argentina. Y de hecho está empezando a subir mucho, no lo puedo incorporar porque se estira mucho la charla, pero también hay consumo de arroz, de fideos de arroz que está empezando a crecer, e incluso fideos integrales, etc. Lo que les quiero decir es que tranquilamente hay un nicho de mercado importante acá de personas que están dispuestas a probar otros sabores, otras texturas, y ni hablar si hablamos de un fideo que está reducido en calorías y tiene un montón de beneficios a la salud adicionales, me refiero al contenido de proteínas, que no tiene un fideo común. Bien, también otro de los productos que van muy bien con lo que es el tofu son los que son trozos similcárnicos, que lo vamos a ver más adelante, seguramente el jueves y la semana que viene en mucho más detalle, que también se pueden obtener con otra funcionalidad, ¿no es cierto? Vamos a entender después lo que me refiero a funcional, pero con otra textura, otra palatabilidad, digamos, con lo que son los concentrados y aislados o texturizados de soja, ¿sí? Pero el tofu también aplica para muchos pedazos de carne. ¿Y cuáles son los pedazos que aplica con el tofu? Los que son parecidos al pollo. Porque el pollo, de hecho, yo lo probé y la verdad que fue muy difícil identificar la diferencia. De hecho, no la identifiqué,
sabía que estaba consumiendo eso, y por esa razón, de alguna manera, me di cuenta, pero cuando fuimos al curso, a la especialización que yo les comenté a Chicago, la verdad que uno no se dio cuenta. Ninguno de los que estábamos presentes nos dimos cuenta cuáles eran pedacitos de pollo y cuáles eran pedacitos de tofu con sabor a pollo. Sí, era muy difícil. Porque el pollo generalmente, cuando uno lo corta en daditos, pierde esa textura cárnica que la carne de vaca conserva, que uno la mastica y se da cuenta. Sí, el pollo, cuando la pechuga de pollo prácticamente no tiene fibras duras, entonces queda como una pasta especial, digamos, difícil de describirlo, la sensación de masticar un pedacito de pollo, pero un tofu preparado con esa idea o con esa función se reproduce mucho en todos los sentidos, ¿sí? Los sabores y la mordida también. También se pueden hacer tofus tipo hamburguesa, ¿sí? De pollo. Estamos hablando de que el tofu, para que se entienda cuando hablamos de simil cárnicos, está orientado más que nada al reemplazo de pollo, ¿sí? Esto hay que ser sincero y tampoco pretender ubicarlo en una situación que no pueda cumplir, ¿sí? Manejar las expectativas, por así decirlo, del ingrediente. Lo que es tofu aplica muy bien para lo que es el pollo, incluso mucho más de lo que vamos a ver con los texturizados de soja después, que aplican mucho mejor a lo que son las carnes rojas, ¿sí? Entonces, si uno quisiera preparar, no me quiero adelantar porque estaría mezclando lo que no se vio, ¿sí? Pero después a lo mejor háganme acordar y discutámoslo porque me parece muy importante, porque depende de lo que uno quiera fabricar o formular, le va a convenir una u otro ingrediente, ¿sí? En lo que es la sustitución de carne de pollo, el tufo aplica muy bien, ¿sí? También aplica lo que es, bueno, cremas, acá se puede ver, esto acá es en realidad un tipo queso, ¿sí? Lo que son alternativas que pueden ser queso ricota, untable, o también lo que son las mozzarella, ¿sí? También se ha desarrollado formulación, de hecho lo vamos a ver, lo que es la formulación para que se parezca a un mozzarella, de hecho se usa y anda muy bien. En fin, hay una variedad enorme que yo, en particular, de lo que es la aplicación en el mercado nacional, vamos a tocar dos, lo que es los pedazos de carne, ¿sí? Que lo vamos a comparar y lo vamos a ver más adelante la semana que viene, para poder compararlos con los texturizados de soja, que vienen de otro producto diferente. Pero nosotros vamos a ver hoy cómo se formula y un estudio pequeño económico para que se pueda entender la rentabilidad de esa posibilidad de abrir un negocio en Argentina, de lo que son los quesos, ¿sí? ¿Por qué los quesos? Habíamos visto de lo que son la gente intolerante a la lactosa, que era un mercado importante, y también sumamos lo que son el mercado vegano y vegetariano, ¿sí? Entonces, de todos los productos que nosotros vemos acá, el que más potencial tiene para despegar o para empezar una actividad tiene que ver con el queso. Perdón que estoy trabado nuevamente. Y les adelanto una cosita porque me pareció interesante, bueno, ya se lo comenté a Mariela. El jueves pasado me pasé de largo con la clase, hablé de más, o sea, me refiero a que nos pasamos con el tiempo y no alcanzamos a responder preguntas, probablemente muchas personas se tuvieron que ir y no escucharon. Así que vamos a tratar hoy de terminar 15 minutitos antes, acortarlo un poquito para poder justamente responder las preguntas y también lo que a mí me interesa mucho, porque uno aprende muchas veces de los colegas que consultan, la posibilidad de incluso dialogar o discutir algún tema en particular, algo que no concuerden o que ustedes tengan información más precisa sobre algún tema en particular, porque yo también aprendería mucho de sus comentarios, ¿sí? Bueno, sigamos. ¿De qué está compuesto el tofu? Fíjense que esto que se ve acá es una foto de lo que uno mentalmente o tradicionalmente traía aparejado con cuando se imaginaba de lo que se trataba, ¿sí? Nos imaginábamos un pedacito blanco, como se ve ahí, de algo que se parece a una gelatina. Bueno, esa es una foto del estereotipo de tofu, ¿sí? Pero a mí me interesó ponerlo en esta foto porque pueden ver la información nutricional que se tiene, ¿sí? Fíjense que tiene fibras, tienen algo de carbohidratos, tienen algo de grasa y tiene mucha proteína, ¿sí? Cuando ustedes lo pueden ver acá, si a uno lo pudo leer o si no lo puede leer y lo puede entender, fíjense que tiene grasa. Estamos hablando de una porción de 85 gramos, ¿sí? 90 calorías nada más, 4 gramos de grasas, fíjense acá lo que están 11 gramos de proteína. Recuerden que el promedio de la población adulta necesita al menos 25 gramos de proteína al día como para, con lo cual acá ya prácticamente estarías incorporando en una ración
la mitad de la proteína que uno necesitaría, ¿no? Ok, sigamos. Vamos a ver por qué tiene todas estas cosas, por qué tienen carbohidratos y por qué tienen grasas, ¿sí? Y fibras. Es por la forma de preparación. También me olvidé de decirles, puede contener calcio o magnesio, lo cual el calcio es muy importante también para las personas que necesitan, muchas veces las personas adultas, en especial las mujeres, necesitan incorporar calcio a su dieta para poder mantener de alguna manera la densidad ósea. Ok. Una de las cosas importantes en Argentina, y otra vez me pongo del lado de las personas, porque es mi interés de que alguno de ustedes se entusiasme y quiera encarar, digamos, algún negocio de esto, o que pueda asesorar a alguien que le interese. Una de las cosas más importantes que esto acentuaron mucho los americanos que nos expresaron todas estas cosas fue el tema del marketing. El marketing es prácticamente el 90% del éxito cuando arranca un producto nuevo como esto, ¿sí? Cuando los americanos introdujeron este tipo de productos, así como lo de las leches, ya lo vimos, el tofu, ¿sí? El americano no conocía, no los conocía, a los argentinos nos pasa lo mismo. Fíjense que el estereotipo era los daditos blancos que vimos antes. Cuando uno le quiere meter un producto nuevo a un argentino o a un americano, necesita entusiasmarlo, que la persona cuando pasa por la góndola vuelva la mirada porque le llame la atención algo. Una de las formas tradicionales, los americanos eso lo tienen muy estudiado, es, por ejemplo, los chicos, que los chicos pidan comer eso. Porque el adulto por ahí prefiere un bife de vaca o un buen pollo, digamos, al horno, pero los chicos de alguna manera se entusiasman y yo quiero eso y lo quiero probar. Y la verdad que cuando me lo comentaron de esa forma y todos los que estábamos asistiendo a esa charla de marketing, nos llamó muchísimo la atención y la verdad que fue un aprendizaje importante que se los quiero transmitir, ¿sí? Si ustedes van a encarar una publicidad o algo que tenga que ver con este tipo de productos, pueden tratar de emular el caso de éxito americano que entró por el tema de los chicos, ¿sí? Que los chicos le pidan al papá, quiero eso, o qué es eso, y bueno, y así el padre una vez que los consumían y probaban y les gustaba, se dieron cuenta de alguna manera de que era un producto bueno y así pudieron empezar a despegar, ¿sí? Ok, pero bueno, no quiero dejar de resaltar la importancia de lo que es un buen o un correcto packaging. Bien, pasemos un poco entonces a lo que nos interesa, ¿sí? De lo que es el mercado potencial del tofu. Fíjense que acá yo les muestro un análisis de lo que es el mercado americano en particular, para empezar, para que se entienda, mercado americano de lo que es 2015 a una proyección al 2025. Y se proyecta, fíjense si lo pueden analizar, que es un mercado en crecimiento de forma constante. Prácticamente se espera que crezca un 5% anual. Eso es la verdad que es un dato. Bueno, ya habíamos visto que con el tema de las leches vegetales pasaba algo similar y que tenía muchísimas aplicaciones. Y una de las explicaciones era, como yo les había comentado, el cambio en la cultura de los jóvenes, que cada vez se preocupan más por el medio ambiente, por la salud, y además, y acá lo resalto, tal vez en Argentina no se vea o no se comprenda, el tema de costos. Los productos derivados del origen vegetal siempre van a tener menos costos que los animales por una cuestión de que, como ya lo dijimos, para producir un kilo de carne vacuna o de cerdo, necesitamos más del doble de, de alimento de alguna manera vegetal, ¿sí? Bueno, vayamos un poco a lo que es la parte regional que nos compete a nosotros, ¿sí? Fíjense que, bueno, me olvidé de comentarles. Los colores, fíjense lo que es supermercado, ¿sí? Cómo va creciendo y juntos con las tiendas, estas grocery stores son las tiendas. O sea, prácticamente en Argentina, que emulamos casi siempre el mercado americano, el hecho de que esté creciendo el mayor consumo en este tipo de locales implica que la gente común lo está comprando, no solamente los deportistas, como por ejemplo se puede ver acá en lo que es Specialty Store, que serían las dietéticas, ¿sí? Fíjense que las dietéticas, si bien siempre tienen el nicho del mercado, de gente que va y compra ahí, el mercado que más está creciendo es justamente de la gente común. Eso ya lo habíamos discutido y se debe principalmente a que gente que no está preocupada solamente por el físico, que son los que van generalmente a la dietética, me refiero, ¿sí? Sino que la gente común, la familia, la gente que a lo mejor quiere cuidarse, o que quiere comer algo que no sea muy caro, o quiere tener una alternativa que no tenga que ver con algo animal por una cuestión de salud, ¿sí? Lo está empezando a consumir. Y como sabemos que nosotros somos un reflejo de la cultura americana en cuanto a gustos, a consumo de lo que son alimentos, o incluso como habíamos visto el jueves pasado, que solemos comer más sanos, o sea que ese efecto
o esa tendencia en Argentina, si bien estamos desfasados tal vez 10 años de los americanos, se va a generar y se va a terminar aceptando acá. Con lo cual estamos, de alguna manera, viendo el diario del lunes, que yo siempre digo que pocas veces uno tiene la oportunidad de ver el diario del lunes, y uno diría, pucha, si yo hubiera hecho la inversión hace 5 años atrás, hoy me hubiera ido muy bien en algunos tipos de negocio. Bueno, acá no sabemos si va a ser dentro de 5 o 10 años, pero sí sabemos que esa tendencia se va a ver reflejada también en nuestro país. Bueno, el principal consumo ya lo habíamos visto en el continente asiático, porque en realidad estos productos se vienen consumiendo desde hace miles de años, y en especial lo que es la India, China, pero fíjense cómo en Estados Unidos ya tiene una porción importantísima de lo que es el consumo, ¿sí? Europa también. Estamos hablando de que prácticamente un continente con la mitad de la población consume como consumen los demás, un poco menos obviamente, pero se entiende un poco la idea, ¿sí? Y lo que es Sudamérica, que a ver si se ve acá, donde está este color acá, que se ve ahí, es un consumo que para lo que es el consumo a nivel mundial no es despreciable. Con lo cual ya de por sí hay un mercado muy potencial de consumo de tofu, pero muy reducido en opciones para el público en general. ¿Qué quiere decir esto? Que lo están consumiendo personas muy conocedoras, como habíamos visto antes, ¿sí? Gente que sabe los beneficios y lo consume, no porque a lo mejor eh, esté muy promulgado de alguna manera o que tenga 20 variedades de alimentos de tofu, sino porque lo conoce y lamentablemente tendrá una o dos variedades, pero lo consume porque sabe los beneficios. El desafío está que es un mercado potencial muy grande, de que empresas, pymes, generalmente, porque vamos a ver en el estudio económico que una pyme tranquilamente podría abordar de forma exitosa un mercado como el nuestro, ofrezca variedad de productos para que la gente común empiece a consumir y que se empiece a propagar de alguna manera la demanda que traccione la aparición de productos nuevos, ya sea de esta empresa o de otra, ¿sí? Ok. Bien, lo que es Argentina. Fíjense en lo que es el consumo de quesos, y acá vamos a orientar, como yo les había adelantado, el mercado de quesos, o sea, el tofu como propuesta de sustitución de lo que es el queso de vaca tradicional, ¿sí? Fíjense lo que es consumo mundial. Este es la cantidad de kilos de queso por habitante de lo que es distintos países. Estados Unidos, vamos a ver, el 2018 consumía 17 kilos más o menos por habitante. Fíjense, Europa 18. Y Argentina no se queda atrás. Sabemos de que nuestro paladar es muy similar al de ellos. Tenemos casi un consumo de 11 kilos de queso por habitante. Es un montón. Ahora, eh, bueno, esto es un poco lo que la conclusión sería que como tenemos paladares muy similares, esperamos la misma tendencia. Yo se lo había adelantado. Es el diario del lunes. Colegas, es una oportunidad de lo que es, nosotros estamos viendo lo que va a ser Argentina tal vez dentro de 5 años. Hay un nicho, una ventana que tenemos que aprovechar, ¿sí? En cuanto al tipo de queso, lo que es el queso blando, que aplicaría muy bien para lo que es este tipo de productos que se obtienen a partir del tofu, estamos hablando casi de 6 kilos por habitante, es un montón, ¿sí? El queso duro, que sería el queso para rallar, se consume muy poco en Argentina, con lo cual, y lo que es el semi blando también, con lo cual todo apunta a que tenemos un nicho ventajoso, ¿sí? Porque el tofu, para hacer queso, el tofu es un producto que ya lo vamos a ver, no se genera o no permite generar un producto duro, un producto como para rallar, ¿sí? Pero sí algo muy similar a lo que es una ricota, o un queso untable, o un queso cremoso, además un queso cremoso. Aplica muy bien, con lo cual tenemos la ventaja o la fortuna, si quisiéramos entrar en este tipo de negocio, que aplicamos muy bien prácticamente al 50% del nicho de quesos. De lo que es el mercado de quesos en Argentina, el tofu podría reemplazar prácticamente lo que es el 50%, es un montón. Bien, y acá yo quería llegar un poco, no me quería adelantar, pero me resultaba difícil no comentarlo. En Argentina, en el 2020 se hizo un estudio, ¿sí? Prácticamente el 12% de la población es vegetariana o vegana. A mí me llamó muchísimo la atención y la verdad que, no sé a ustedes si también les parece, yo no esperaba ese valor, yo me imaginaba que el vegano o el vegetariano no representaba más de un 2-3%, siempre lo tratamos como un nicho, incluso antes de tener esta información.
Pero al día de hoy estamos hablando que casi 5 millones de personas en Argentina no consumen productos lácteos, ¿sí? Productos lácteos, me refiero a productos provenientes de origen animal. Con lo cual, fíjense el nicho potencial de lo que es la posibilidad de producir un producto que pueda reemplazar y darle una solución o darle una alternativa a esas personas que a lo mejor no es que no les guste el queso, sino que no lo quieren consumir por una cuestión filosófica o de pensamiento, ¿sí? Ya tenemos un 12% que si le damos esa alternativa lo podría consumir. Y después tenemos un porcentaje muy grande que si uno logra emular el sabor de lo que es un queso, a lo mejor un mozzarella, que no suele tener mucho sabor, ¿sí? Más que nada uno lo utiliza para poner arriba de las pizzas y para consumir con alimentos en general, como queso que se derrite, pero le ofrecemos un precio mejorado, que de hecho lo vamos a tener, también le podría interesar. Con lo cual, mi intención con este análisis era que ustedes vean de que esto ya no se trata de un nicho, ¿sí? A lo mejor uno tenía la impresión antes de la charla. Pablo nos va a hablar de un producto que la verdad que es un nicho muy chiquito en Argentina que no tiene mucho potencial de crecimiento. No, hay un potencial muy grande, lo que está faltando es justamente el producto que supere al producto que se está consumiendo hoy. Pero la gente que es vegana no lo consume el queso por más de que esté rico, ¿sí? Y no quiere decir que no les guste, solamente que está esperando consumir muchos ya lo consumen, se lo preparan en sus casas, básicamente. Muchos veganos, de hecho, tengo colegas que empezaron negocios para hacer hamburguesas de vegetales 100% acá en Santa Fe, y ellos me hablaban, justamente porque fueron alumnos míos de la facultad de Ingeniería Industrial, me hablaban de que el mundo vegano es como un mundo, no es subalterno, sino un mundo totalmente distinto. La gente se cocina su propio alimento. Es increíble. Yo la verdad que yo sé que por ahí comentárselo así en estas charlas parece como algo loco, pero la verdad que la gente se cocina mucho. Y no es por una cuestión que les guste cocinar, sino porque quieren consumir alimentos que sean ricos y no los puede comprar. Entonces, ahí uno empezó a entender, porque esta clase de lo que es el tofu, para que ustedes comprendan, y disculpen que mezclo muchas cosas al mismo tiempo, hace 5 años atrás yo no la daba, no me parecía un producto interesante como para mostrar. La leche de soja sí, pero el tofu me parecía como algo secundario o incluso terciario. Sin embargo, el aprendizaje que uno tiene como profesional en base a charlas con otros colegas o en el mismo hecho de trabajar en distintos proyectos, me fue llevando a que realmente hay mucha gente que consume este producto, pero se lo prepara en su casa y que si lo podría comprar en el almacén, lo compraría. Con lo, con lo cual me abrió mucho la cabeza y por eso armé para hoy justamente este tema que me pareció muy interesante porque tenemos una oportunidad muy grande de lo que son estos productos en Argentina. Y fíjense que estamos hablando de un público prácticamente muy equilibrado, hombres y mujeres por igual, bueno, lo que es acá el interior, Buenos Aires, o sea, prácticamente en toda la Argentina está el mundo vegano, el mundo vegetariano, muy distribuido en edades, en- fíjense en acá, esto es el estatus social, fíjense que hay pobres, ricos, o sea, no tiene mucho que ver con eso, porque además, como este producto es barato, cualquier persona lo puede preparar y es conveniente, o sea, no es una cuestión, no es algo que solamente la gente adinerada lo puede consumir, al contrario, esto estaría más orientado si uno quisiera a un público eh, más de menores recursos, ¿sí? Obviamente que hay gente que tiene mucho dinero y no lo puede comprar en el almacén, que tranquilamente si estaría lo podría comprar. Bien, bueno, esto es un poco lo que yo les quería comentar, que no solamente la gente vegana o vegetariana lo consumiría, si nosotros le ofrecemos un precio diferenciado de lo que son los quesos normales, ¿sí? La gente lo compraría también. Gente que por ahí mira el precio con una calidad aceptable, ¿sí? Mucho de lo que estudiamos mercado, a mí me toca justamente una de las materias que doy en la facultad es economía industrial, y bueno, estudiamos siempre lo que es la parte de mercado, diferentes estrategias de penetración, digamos, supervivencia, etcétera, y muchas de las cosas, hay mucha gente que de alguna manera mira el precio por sobre la calidad. ¿Sí? Obviamente que la calidad tiene que tener un mínimo aceptable para que la gente la compre. Con lo cual, cuando analicemos el costo de producción de esto y el precio de venta, se van a maravillar y van a decir qué gran oportunidad que tenemos.
Y ahí va a venir una pequeña discusión del por qué no se está viendo hoy el producto en el mercado, ¿sí? Pero no me quiero adelantar porque va a ser interesante. Bien. Vayamos un poco a lo que es la preparación de una receta, de lo que es justamente lo que venimos hablando del tofu para queso, ¿sí? Después vamos a ver cómo se produce el tofu en particular. Pero partiendo, digamos, una manera de lo que es un tofu hecho, ¿sí? Fíjense, una receta, 250 gramos con un poco de aceite, ¿sí? Para de alguna manera darle elasticidad, y agua, que de forma lenta se agrega y de alguna manera se homogeniza, ya sea con una batidora o con una agitadora, etc. Hasta que queda con una textura lisa, ¿ven? Si ustedes pueden ver acá, esta es la producción artesanal, ¿sí? Después vamos a ver la producción industrial, pero para que se entienda los conceptos básicos de lo que sería el producto que estamos hablando, ¿sí? Posteriormente se sigue mezclando con la incorporación de fécula de mandioca, levadura y vinagre y sal. ¿Para qué les parecería que iría la fécula? La fécula en realidad cuando uno después lo termina cocinando es lo que les da la textura similar a lo que es el queso ricota. Perdón, queso ricota, me expresé mal. Al queso mozzarella, ¿sí? Si uno quisiera ir a un ricota, no necesitaría incorporar fécula de mandioca. Hay un montón de recetas, yo me quería centrar en la que tiene más aplicación comercial, en lo que es Argentina, o sea, este negocio de todos los que se pueden llegar a encarar, a mi modo de ver, es uno de los que más oportunidades de éxito tiene, pero no quita de que uno quiera hacer una ricota también, un queso ricota, un queso untable, ¿sí? Hay otras recetas que se pueden incorporar. Pero en lo que tiene que ver con la fécula, en la medida que uno le agregue más o menos fécula, le va a cambiar lo que es la textura de un ricota, ¿sí? Otra vez ricota, perdonen, a lo que es la mozzarella. Si no le agregan mucha ricota, va a quedar más similar a un untable, y si le agregan ricota además, va a quedar un queso que se quiebre, con lo cual no tiene que ser ni uno ni otro. Y acá es un poco la receta para jugar en base a lo que uno quiera producir, ¿sí? Lo que es la levadura, lo que le da el sabor un poco a queso, ¿sí? Acuérdense que como esto no viene de la vaca, necesita que incorporarle un poco de sabor a fermento. Hay otras recetas también en donde dejan fermentar un poco el producto, que también queda muy bien, porque incluso le mejora el sabor todavía mucho más, de incorporar la levadura y dejarlo fermentar un tiempo, antes de cocinarlo. Eso también ayuda un poco a incrementar ese sabor a queso. El queso tiene el sabor, parte del sabor es justamente esa fermentación que se genera. Bien, lo que es la vinagre y el limón es justamente para modificar un poco el pH y volverlo un poquito ácido para que también se asemeje al queso. ¿Qué les quiero decir con todo esto sin entrar en tanto detalle en esta receta en particular? La idea es justamente jugar con la incorporación de elementos cotidianos, ¿sí? Lo que es fécula, levadura, vinagre, sal, para tratar de reproducir el sabor a un queso tradicional. Y la verdad, que soy sincero, se reproduce y se llega a un sabor muy parecido, ¿sí? Obviamente que no es exactamente el mismo, tampoco tendría que ser nuestra idea, así como lo hablamos con la leche de soja, que no tendría que ser la idea reemplazar la leche de vaca. En este caso hay mucha gente que no va a importar que se parezca exactamente igual, porque son veganos y buscan este tipo de productos que tenga una textura agradable, pero la gente que lo quiere consumir por precio, por ahí, si no lo identifica como un producto lácteo o parecido al lácteo, por ahí no le interesa mucho. Entonces, este es un poco apunta a ese sector, ¿sí? De todas maneras, y acá hago un paréntesis, habíamos hablado con Mariela y el Colegio de Ingenieros la posibilidad de que como parte del trabajo final que ustedes pueden llegar a querer presentar para que le den la aprobación del curso, ¿sí? Es justamente hacer un informe sobre la preparación de un queso de tofu o de una bebida de leche de soja, ¿sí? Después de haberme en acordar, lo vamos a hablar con más detalle, pero justamente pueden incorporar unas recetas como esta, hacerla, pesarla, calcular rendimientos del tofu, calcular rendimientos del queso final, etcétera, como para convencerse y poder testear justamente el hecho de producir productos similares lácteos, pero de mucho más económicos. Ok, sigamos. Posteriormente ocurre la cocción. ¿Para qué se da la cocción? Justamente para que la mandioca, la fécula, de alguna manera polimerice y genere esa textura y esa
gomosidad característica de lo que es un queso mozzarella, ¿sí? Y posteriormente se enfría, se hace en bolita o de la forma que ustedes lo quieran enfriar. De hecho, hay empresas que prefieren embutirlo directamente al queso, no me acuerdo la marca ahora, es un queso famoso, un queso mozzarella muy bueno que se vende como si fueran mortadelas, de alguna manera en chorizos, que andan muy bien, yo lo he comprado. Bien, eh, bueno, esta es una de las recetas características exitosas de lo que es la mozzarella a partir de tofu. Anda muy bien, se parece muchísimo, tiene las mismas aplicaciones y prácticamente el mismo sabor. Obviamente que uno le puede incorporar otros ingredientes, otras especias para hacer las variedades de queso que uno quisiera, ¿no es cierto? Bien, no sé si tienen alguna consulta ahí, si no pasemos a la producción de tofu. Pablo, hay comentarios en el chat. Ah, bueno, a ver, ¿me lo querés leer así? Sí, dice María Pía. Em, bueno, te agradece por la información sobre el tofu, porque bueno, no la conocía y ahora se lleva esa inquietud. Y se te consultó sobre el ITA de la UNL que mencionaste. ¿Hacen estudios de preferencia y aceptabilidad de alimentos? Dice, no sé si entendí bien, es un tipo de servicio que me resulta interesante para el desarrollo de producto, si puedes pasarles De, algún contacto, y al final si puedes ampliar la idea que mencionaste para el trabajo final. Bueno, bueno. En principio, como no soy parte del ITA, yo soy más del INCAP, somos de dos institutos diferentes, pero tienen muchos servicios. El ITA ofrece muchos servicios, entre ellos paneles sensoriales, de alguna manera, de uno que si supónganse que quieran hacer un producto y quieran compararlo con otro en particular, o que quieran de alguna manera personas que son justamente que están entrenadas en lo que es la parte sensitiva de olores, sabores, que les den algún tipo de calificación, ellos hacen ese tipo de servicio. Y también hacen otro tipo de servicio de caracterización de alimentos, etc. Desconozco en particular cada uno de ellos, pero justamente se especializan en todo lo que tiene que ver con la parte de alimentos, ¿no es cierto? De la parte organoléptica. Nosotros esa parte no la tenemos para nada desarrollada, la tercerizamos siempre con ellos, ¿sí? Y con respecto al tema del trabajo final, no está del todo definido para que se entienda, pero la idea es que para los que les interesen algún certificado, digamos, de aprobación del curso, no solamente de cursado, la idea es pedirles que hagan un tipo de trabajo final, ¿sí? Porque el tema de evaluación por ahí era un poco complicado de llevar adelante y aparte me parecía que no, como colega nos es mucho más interesante hacer algo de experiencia práctica, ¿sí? Entonces la idea es que para lo que les interesara el tema que vimos antes de lo que es leche de soja, bebidas de soja, o en este caso tofu, ¿sí? A diferencia de los temas que vamos a ver después, que se van a pedir otro tipo de trabajo, en estos temas la idea es que ustedes experimenten en la cocina, ¿sí? Obviamente pesando lo que es la soja, o sea, partiendo de poroto de soja, haciendo los pasos de lo que es la preparación de leche de manera artesanal, calcular rendimientos y posteriormente el tofu, ¿sí? En el hecho de decir, bueno, partí de tantos kilos de soja, cuántos kilos de tofu obtuve, y si la idea es hacer un queso, que es un poco la idea de que los estoy llevando a eso, hacer un queso mozzarella, probar una de las recetas que yo les tiré y ver el rendimiento final, qué les pareció la textura, el sabor, si le quisieron incorporar a lo mejor otro ingrediente, y de alguna manera hacer un trabajo de un par de páginas con fotos, ¿sí? Y cálculos de rendimiento, como para después tener una idea de los costos, etcétera, ¿sí? Esa es un poco la idea. No es estricto, no es una consigna rígida, ¿sí? Es más que nada para que ustedes se lleven no solamente la experiencia teórica, sino también la práctica, ¿sí? E incluso si lo quieren llevar adelante y les resulta un producto muy rico o interesante, a lo mejor incluso lo van a seguir haciendo y lo van a consumir como parte de su dieta normal. Es un poco la idea es transmitir los conocimientos y que la población argentina de a poco empiece a consumir estos productos que son muy saludables y mucho más económicos y que se propague de alguna manera la información a gente que a lo mejor no asistió al grupo, a la clase, a la charla. Bueno,
Lo que tiene que ver ahora, porque nos adelantamos y partimos del tofu, pero ahora vamos a ver cómo se hace el tofu, ¿sí? El jueves pasado vimos cómo se hacía la leche de soja, ¿sí? Partíamos del poroto, lo dejábamos hidratando, lo molíamos, lo filtrábamos y lo cocinábamos, ¿sí? Y después lo enfriábamos y así teníamos la leche de soja. Obviamente que esto acá, habíamos visto que el salto tecnológico hacía que esto se invierta, que nosotros lo cocinemos previo al molido. O si tendríamos una planta industrial, esta molienda se podría hacer en ausencia de oxígeno y no haría falta hacer ese cambio de orden. ¿Se acuerdan? Eso era importante para lo que era la mejora de los aromas y de los sabores a grano. Bien, entonces, en realidad el tofu, o para hacer tofu, nosotros necesitamos partir de leche de soja, ¿sí? O sea, de proteína soluble. Cuando tenemos la leche de soja, ya de una manera refrigerada, se le agrega un coagulante. Vamos a ver de que se le pueden agregar varios coagulantes y en qué concentraciones, pero para los fines prácticos de los que es el principio de la producción de tofu artesanal, podemos considerar que el sulfato de calcio es tranquilamente un producto viable, ¿sí? Entonces, se deja coagular, porque cuando uno le agrega este producto, se coagula, o sea, precipita la proteína, ¿sí? Manteniendo una agitación importante para de alguna manera asegurarse de que esa coagulación sea homogénea y que no se vaya formando un solo pegote grande, para que salga bien. No lo alcancé a incorporar en las diapositivas más posteriores, pero el tema de la agitación es importante. Si no se agita, no funciona. Esa es la realidad. Lo pueden hacer en la casa si quieren, pero sin agitación no hay una formación de tofu. Agitación excesiva también es negativo, porque te quedan partículas muy chiquititas, o incluso empezás de alguna manera a generar más que un tofu, una especie de crema, ¿sí? Entonces tiene que ser una agitación lenta, como cuando hacemos una precipitación normal de cualquier tipo de producto. Entonces con esa agitación, eso se va precipitando, va madurando. ¿Qué quiere decir la maduración? Que los pequeños cristales que se forman al inicio, los pequeños eh, partículas, digamos, de proteína que van precipitando, van a ir creciendo. Entonces se va a formar un conglomerado de pequeñas partículas en algo similar a lo que es un queso ricota, ¿sí? Entonces, lo que se hace es se pone en un molde, como pueden ver acá, un molde de la forma que ustedes quieran, puede ser cuadrado, puede ser de otra manera, de otra forma que ustedes dispongan en su hogar o en la empresa, y posteriormente se hace una prensa. Si nunca se imaginaron cómo se puede hacer una prensa, digamos, y buscan un video en Google cómo se prensa para hacer queso, es básicamente lo mismo, ¿sí? De esta etapa en adelante es muy similar a cómo se produce un queso, ¿sí? De hecho, la coagulación, ¿sí? En lo que es la leche de la vaca, que se le agrega una enzima, no me acuerdo aquí, quimotina, creo que no me acuerdo el nombre ahora, es justamente para que se coagule y que haga un efecto muy similar. Con lo cual, todo el proceso de producción de tofu es muy similar al de queso de vaca, ¿sí? Es prácticamente lo mismo. Y dependiendo de la presión que uno le haga a esa prensa, se obtiene un tofu de diferente contextura, o diferente textura, por así decirlo, más compacto o un poquito más blando. En cuanto a los rendimientos, ¿sí? Aproximadamente nosotros vamos a obtener de entre 3 a 4 veces el peso con respecto a la soja de partida. Si nosotros partimos de 1 kilo de soja, vamos a obtener más o menos 3 kilos y medio de tofu, dependiendo de esta parte, ¿no es cierto? Si lo prensamos mucho, o vamos a obtener alrededor de 3, y nos va a salir un tofu compacto muy interesante para ser usado tal vez como reemplazo de carnes de pollo. Y si lo prensamos con una intensidad un poco menor, vamos a tener un tofu a lo mejor un poco eh, más maleable, que lo podemos llegar a usar para hacer un queso mozzarella, justamente. Bien, después, si uno quisiera, lo puede deshidratar también para preservar más tiempo o para lo que se conocen, digamos, no lo nombramos, pero también hay alimentos de tofu que son como pedazos de carne deshidratada. Cuando uno lo deshidrata del todo al tofu, siempre que esté bien compacto, termina quedando como una masita. Una masita obviamente muy rica en proteína, como es el tofu. Bien, ¿cómo es que se produce esa coagulación, por así decirlo, de la proteína? Bueno, al principio tenemos proteína cruda en lo que es la matriz celular. Cuando nosotros
obviamente esto en medio acuoso, le incorporamos calor, lo que pasa con esas proteínas es que empiezan a desarmarse, ¿sí? Estas pelotitas de proteína se empiezan a abrir para formar justamente, como pueden ver acá, esas tiritas largas, ¿sí? Y disculpen mi vocabulario, pero yo lo entendí de esa manera, por ahí con palabras más sencillas, y después obviamente uno puede recurrir a bibliografía más rigurosa, donde le hable exactamente con los términos, pero para que se entienda, déjenme explicarlo de esa forma. Las pelotitas de proteínas se abren en tiras, ¿sí? Y lo que son los enlaces que tienen las proteínas, fíjense que las proteínas tienen enlace azufre-hidrógeno, empiezan de alguna manera a formarse los enlaces azufre-azufre. Las proteínas también tienen enlace azufre-azufre entre la misma estructura, pero también tienen muchos enlaces azufre-hidrógeno libres. Esos enlaces azufre-hidrógeno son los que se unen con el calor y el medio acuoso cuando la proteína se abre y forma una red tridimensional, ¿sí? Obviamente que esto no ocurre en todo el líquido, ocurre en una pequeña primer partícula, en realidad ocurren muchas primeras pequeñas partículas, ¿sí? Y la idea es darle tiempo que esas pequeñas partículas vayan creciendo. Por eso es tan importante el tema de la agitación, para evitar que se acumule en el fondo una sola gran partícula y que no quede una buena formación de tofu, sino que si uno no le da agitación, se va a encontrar con que es una cosa que se desgrana, no tiene forma sólida ni nada. Si uno mantiene una agitación moderada, y permite que esas pequeñas partículas que se vayan formando vayan creciendo, va a tener un tofu con una textura sólida, o con cuerpo, por así decirlo, como se dice. Bien, y con el agregado del coagulante, que en este caso digamos, puede ser calcio, justamente se generan otros enlaces adicionales a los que se habían formado antes, que son justamente hidrofóbicos y son los que hacen que esas pelotitas precipiten. Visto de otra forma, para que se entienda, fíjense, nosotros tenemos diferentes proteínas, y esta es otra forma sencilla de entender la formación del tofu. Tenemos por un lado lo que son proteínas, otros compuestos, pequeñas pelotitas de aceite con agua, ¿no es cierto? Y otras proteínas un poquito más grandes. Cuando nosotros le agregamos el agua y hacemos la leche de soja, fíjense que es como que estas cosas están aglutinadas, pero diferenciadas entre sí. Si son Es como cuando nosotros hablábamos de una emulsión y por eso se homogenizaba la leche de soja, ¿se acuerdan? Es justamente para que esas partículas que se pueden ver acá en el medio sean tan pero tan chiquitas que se mantengan estables en el medio acuoso, que no precipiten. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos el tofu? Justamente lo que nosotros queremos es que estas pelotitas chiquititas se empiecen a unir, ¿sí? Formen una gran partícula grande, o sea, gran partícula macroscópica me refiero, pero una partícula de tamaño suficientemente importante para que cuando nosotros le agreguemos el calcio, esa partícula se separe del medio acuoso y vaya al fondo. Bien, y esto es un poco la realidad de lo que estuvimos hablando recién. ¿Ven estos puntitos que se ven acá, estas pelotitas? Son justamente esos agregados pequeños de esas partículas de lo que es proteína, aceite y carbohidratos que van creciendo y se van juntando para formar el tofu grande. Estas partículas es importante que no sean ni tan chiquititas ni demasiado grandes, porque eso justamente afecta todo lo que tiene que ver con las propiedades mecánicas del tofu. Pero básicamente a mí me importaba que ustedes vean esto, porque acá se entiende un poco las gráficas anteriores, ¿sí? Esas pelotitas pequeñas, esas esferas pequeñas compuestas por proteínas, aceite y carbohidratos, y fibras. Bien, no lo vamos a profundizar hoy, porque este es un tema que vale la pena verlo cuando veamos, tal vez el jueves o el martes que viene, ya cuando hagamos proteínas, harinas, básicamente proteínas, pero de harinas. Pero lo que es la parte proteica de la soja, básicamente está compuesto principalmente de los aminoácidos beta-conglicininadas, ¿sí? Que involucran un 35% aproximadamente del total, y las glicininas, que más o menos representan un 45%. Fíjense que hay una pequeña diferencia entre las dos, y esto es importante que nosotros lo incorporemos como concepto. Una otorga elasticidad, o es la encargada de otorgar elasticidad. No son estas dos que ven acá, no las dibujé porque las proteínas son moléculas tremendamente grandes que no tienen ningún sentido dibujar. ¿Sí? Más vale es conveniente expresarlo como el tamaño.
Son pequeñas estas que ven acá, ¿sí? Son pequeñas y otorgan elasticidad. Y las glicininas son más grandes, ¿sí? Y son las que otorgan de alguna manera rigidez, porque son las que forman redes, ¿sí? Entonces, un tofu que sea muy rico en glicininas va a tener una mayor rigidez que un tofu que sea más rico en beta con glicininas, ¿sí? Y ustedes me preguntarán, pero ¿y cómo cambia eso? Vamos a ver de que cambia mucho dependiendo de cómo conservemos o qué tan vieja sea la materia prima, la soja. Si es una soja que a lo mejor estuvo conservada 8 meses o estuvo conservada en un ambiente que no era el adecuado, la relación entre estas dos cambia. Y como esto cambia, no es lo mismo hacer un tofu con soja fresca a hacer un tofu con soja a lo mejor que estuvo 6 meses en un silo, digamos. ¿Se entiende? Bien. Otra de las cosas que vamos a ver más adelante que cobra importancia son los inhibidores de tripsina, que son los antinutricionales, ¿sí? Los tengo que nombrar, que son estas dos, ¿sí? Los dos más importantes. No es necesario que lo hagamos ahora porque nosotros cocinamos el tofu y cuando cuando hervimos la leche de soja, con lo cual los que son inhibidores de tripsina, que son los antinutricionales, no los tenemos más. Así que no es una cuestión a analizar en este tema en particular, pero sí es importante saber de que dentro de lo que son las proteínas presentes en la soja, estas que son proteínas también son las que nosotros no queremos que aparezcan, ¿sí? Bien, sigamos. ¿Cómo se analiza el tema de la rigidez que yo les hablé? De que dependiendo de si teníamos una u otra familia de proteínas, iba a ser más o menos rígido. ¿Y cómo influye eso sobre la calidad o la funcionalidad del producto final? Y de acá en adelante voy a ir nombrando cada vez más esa palabra funcional. Si ustedes prestan atención, se van a ir dando cuenta y de a poco van a ir entendiendo el porqué de la importancia de la funcionalidad del alimento. Cuando hablamos de funcionalidad, lo voy a repetir varias veces, se basa en para qué se puede utilizar ese alimento. Un alimento o un ingrediente, perdón. Un ingrediente que es poco funcional tiene pocas opciones de ser implementado en muchos alimentos. ¿Qué quiere decir? Que un ingrediente poco funcional tal vez tenga dos aplicaciones. En cambio, un ingrediente altamente funcional se puede utilizar para la producción de muchos alimentos diferentes. Ese es un poco el resumen. Después se va a ir entendiendo un poco mejor en la medida que pasen las clases. Pero bueno, ¿cómo se analiza qué propiedades mecánicas tiene un tofu? Si es un tofu más rígido, menos rígido, blando o no. Se le hace una prueba con este equipo que parece, si alguna vez alguno trabajó con un texturómetro, son equipos extremadamente caros que nosotros estamos queriendo comprar desde hace un montón, pero vale como $20.000, con lo cual cuando necesitamos hacer alguna prueba con un gel, no con este gel en particular, sino con un gel que nosotros hacemos a partir de aislados de proteína, que lo vamos a ver la semana que viene, necesitamos eso que nos dice ese tipo de propiedades mecánicas. Entonces, si ustedes ven acá el resultado de esta prueba, que es un pistón que baja y mide la fuerza hasta que esto se quiebra, ¿sí? Hasta que se quiebre, digamos, esta pasta, termina arrojando este resultado, ¿sí? Donde acá muestran la fuerza y acá el tiempo que demora en quebrarse. Ok, entonces, podemos ver de que generalmente aparecen dos picos en el tofu, un pico primero y un pico segundo, ¿sí? Primer pico representa de alguna manera, en términos de qué dato nos brinda, es como la primer mordida, ¿sí? Acá, si ustedes ven, first bite. O sea, qué tan rígido, o sea, mientras más a la derecha esté, implica el tiempo que esto está operando, ¿no? Lo que a nosotros nos importa es la altura, ¿sí? Entonces, miren esto. Imagínense el tofu rojo. El tofu rojo, lo que se puede ver es que aparece un pico y después otro pico más. Pero este pico, ¿qué representa? Que se rompe antes que el tofu firme. Como se rompe antes, en términos de palatabilidad, ustedes se van a dar cuenta como que la primera mordida es más suave, ¿sí? Como que a ustedes no les cuesta tanto morder la primera, arrancar el pedacito. En cambio, en un tofu firme, que es el verde, si se fijan, cuando ustedes lo muerdan, es como que van a sentir que es un poquito más duro. Esa es un poco la conclusión que te otorga este tipo de ensayo. Es una manera de darse cuenta si el tofu que ustedes tienen es más o menos rígido que otro tofu diferente, preparado de otra manera, con otra receta o con otro tipo de aglutinante,
de precipitante, ¿sí? En vez de calcio a lo mejor hay magnesio, ya lo vamos a ver, que el magnesio le da otras propiedades diferentes. Y el segundo pico, si ustedes ven acá, que es prácticamente para todos igual, en realidad lo que cambia, que tiene que ver con la altura, es representativo de la segunda mordida, que es una forma de decir cuando uno lo mastica. Ustedes cuando consumen un alimento, la primer mordida le da una impresión de qué textura tiene. Y generalmente 2 o 3 mordidas más a ustedes le da una idea del alimento. Mientras más duro, más se parece a lo mejor a un pedazo de carne, y si no es tan duro, a lo mejor se parece más a un queso. Entonces, la información que otorga este tipo de ensayo es re importante para ver si ese tofu es apto para la aplicación que ustedes quieran utilizarlo. ¿Se entiende? Disculpen si me entrevero con las palabras, pero es un tema un poco difícil de explicar, digamos, ¿sí? Que ustedes quieran tener un tofu parecido a un pedazo de pollo, les va a convenir un tofu similar al verde, donde tenga un pico alto en la primera y un pico alto en la segunda. Si ustedes quisieran hacer un queso, mozzarella, o un queso cremoso, en donde no quieren tener que masticarlo, sino más que se disuelvan en la boca, no van a querer un pico alto acá, van a preferir a lo mejor algo más chiquitito, para que cuando ustedes lo muerdan inmediatamente no le tenga que hacer fuerza, sino que se le desarme en la boca. O un queso incluso no mozzarella, sino un queso ricota, ¿sí? No quieren tener que masticar el ricota, simplemente quieren que se deshaga en su boca y después le brinde todo el sabor de queso, y que cuando lo vayan masticando en realidad lo vayan disolviendo. No sé si se alcanza a entender, si no lo explicamos de otra manera. Pero bueno, en base a ese ensayo, para que ustedes comprendan de que diferentes tofus tienen diferentes propiedades mecánicas, acá ustedes pueden ver que también parte de esas propiedades mecánicas se las va a dar justamente el tipo de coagulante que ustedes utilicen para formar el tofu, en particular, como habíamos visto. Fíjense, pueden utilizar sulfato de calcio, cloruro de calcio, sulfato de magnesio, cloruro de magnesio, acetato de calcio, y cada uno, y obviamente este ensayo, que pueden, si quieren la bibliografía la pueden googlear de acá, es bibliografía abierta, esta es una de las tantas. También se ha ensayado con diferentes niveles de cantidad, por así decirlo, de masa en masa, ¿no es cierto? Fíjense, esta la humedad la verdad que no cambia mucho, pero sí cambia lo que son los rendimientos. No tanto tal vez, pero hay un cambio. Fíjense que si utilizan sulfato de magnesio, al 0,5% van a obtener 250 gramos de tofu, frente a tal vez si utilizan acetato de calcio, que obtienen 192. ¿Sí? Esos gramos, si uno quisiera ser estricto en cuanto al rendimiento, es una pérdida de rendimiento, con lo cual tenés menos cantidad de producto. Sin embargo, lo que sí cambia mucho es en lo que es qué tan duro es el tofu, ¿sí? La dureza del tofu. Como habíamos visto, es un poco que tiene que ver con la primera y segunda mordida, ¿sí? En realidad la primera, porque la segunda eran muy similares. La primera mordida les da una impresión de si se parece a un pedacito de pollo o no, o a un fideo, que es muy blandito. Entonces, a ver si alcanzo a separar acá. Bien. Si ustedes ven que cuando utilizan sulfato de magnesio, tenemos un valor, 292, mientras que si usan acetato de calcio es 600, prácticamente el doble. Entonces, dependiendo, más allá del rendimiento, que en realidad, si bien acá yo incorporé como que son rendimientos similares, no es tan similar si uno analiza el acetato de calcio con a lo mejor el sulfato de magnesio. Pero en este caso sí, se ve una diferencia muy grande. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes quieren obtener un tofu muy duro, prepárense porque van a tener bajos rendimientos. Si ustedes quieren hacer un queso, ¿sí? Van a tener altos rendimientos, pero un tofu menos firme, ¿sí? Y lo mismo pasa con esta propiedad. Esta propiedad es la elasticidad. Fíjense que la elasticidad es casi en todos iguales. Pero lo que es la mordida, el cheunies, es como si fuera, si se parece más a un chicle, o si se parece más a un pedazo de carne, ¿se entiende? Fíjense que esto preserva una similaridad con la dureza o la firmeza, ¿sí? El hecho de que utilicemos acetato de calcio nos da una mordida y
una primer mordida muy alta, pero también cuando uno lo mastica, casi el doble de lo que obtiene cuando obtiene sulfato de magnesio. En resumen, para que se comprenda, ustedes pueden variar o direccionar el tofu que a ustedes les interesa dependiendo del uso que le van a hacer. Y ustedes ya pueden predecir qué rendimiento van a obtener en base a lo que ustedes quieran obtener, ¿sí? Supónganse, y acá viene un análisis matemático, si ustedes quieran, qué les conviene más en términos de rendimiento versus dureza, o a ver si realmente vale la pena perder tanto rendimiento por un poquito más de dureza, que a lo mejor hubiera convenido usar sulfato de calcio, que está entre medio de las dos, donde la dureza tal vez en la palatabilidad del producto que están queriendo obtener es muy similar al otro, con lo cual no valdría la pena utilizar el acetato de calcio. Podríamos usar un sulfato de calcio donde el rendimiento es mucho mayor y no hay tampoco una diferencia muy grande, ¿sí? Pero todo esto es discutible para cada uno de ustedes que quiera hacer el producto que le interese, y obviamente que acá corre una gran, o predomina el hecho de tener un panel sensorial justamente que les dé el ok si el producto va a ser aceptado o no. Todo esto que estamos hablando acá es muy lindo, son números, que los números no siempre representan mucho, ¿sí? Lo más importante es una persona que conozca del tema, o un grupo de personas entrenadas que conozcan del tema y que le den el ok, o que le digan, mirá, te falta sabor, o la verdad que no se parece todavía a un pedacito de pollo, ponele más dureza. Entonces ustedes van a tener que jugar un poco más con el cambio tal vez de las concentraciones, de lo que es el precipitante, o directamente cambiar con el producto, ¿sí? En vez de acetato, en vez de sulfato de calcio, tal vez tengan que pasar a un acetato de calcio, para que sea un poco más duro y que el panel sensorial les dé el ok diciendo, ahora sí se parece a un pedazo de pollo. Bien. Acá yo les voy a hablar de un tema interesante, digamos, porque esto no es que ya se estudió todo, está en continua evolución. Hay productos todavía muy innovadores que involucran, en este caso en particular, el agregado de una enzima, ¿sí? En lo que es el proceso de coagulación. Fíjense que, bueno, en este caso es enzima y agregado de proteína adicional, de forma de agregado de aislado de proteína. Nosotros todavía no vimos aislado de proteína, ya lo vamos a ver la semana que viene. Pero para que se entienda es justamente un producto de proteína pura. Entonces, si ustedes quieren hacer un tofu que a lo mejor sea más light, o sea, que no tenga tanto aceite, ¿cómo lo pueden hacer? Hacen como una leche de soja normal y le incorporan proteína pura, en forma de aislado de proteína, para subir el nivel de proteína sin la necesidad de subir el contenido de aceite, ¿sí? Entonces tendrían un tofu como más interesante en términos de valor nutricional. Obviamente que le va a cambiar la palatabilidad. En términos generales, si ustedes lo pueden ver acá, acuérdense que la glicinina era lo que le daba la dureza, o sea, era la proteína justamente encargada de darle firmeza, con lo cual no es ilógico pensar que si tenemos 100% de glicinina, tendríamos un tofu súper duro, súper firme. Obviamente que 100% de glicinina, estamos hablando acá de comprar glicinina pura, no tiene ningún sentido. Esto es para que ustedes comprendan de que el nivel de dureza está linealmente, está prácticamente dependiente del nivel de glicinina, ¿sí? Pero incorporarle proteína de forma adicional, ya vamos a ver en la diapositiva que viene, también le otorga un beneficio. Uno podría hacer un tofu más rígido incorporándole proteína con una técnica especial, que es lo que yo les quiero mostrar ahora. Bien. Si ustedes googlean esta publicación, pero hay otras también, hay una forma diferente de hacer tofu, ¿sí? Que involucra dos pasos de hacer tofu. Hacer un primer tofu y posteriormente un segundo, ¿sí? O, bueno, en el caso que ustedes utilicen una proteína especial, como glicinina pura o un SPI especial, que ya lo vamos a ver cómo se hace, fíjense cómo cambia la estructura. Esta es en una sola etapa. El tofu, fíjense que es muy similar al que vimos antes, ¿sí? Con pequeños poritos, y acá no se alcanzan a ver, pero son todas pelotitas que están unidas entre sí. Pero si ustedes utilizan una forma alternativa, que es como la que muestran en este tipo de publicaciones, ¿sí? Con enzimas, se forma un tofu muy diferente. Es un cambio de estructura muy notable. Y se puede ver acá, fíjense cómo la fuerza de ruptura, que sería como la fuerza que uno tiene que hacer para morder, ¿sí?
estamos hablando de niveles apreciables, digamos, pero que se puede medir, frente a esta otra en donde prácticamente el aparato no logra nunca romper el tofu. Traducido en palabras sencillas, ¿qué involucraría? Que dependiendo de la forma de producción de tofu, que se puede utilizar de maneras innovadoras, nosotros podemos hacer un tofu todavía mucho más duro de lo que se obtiene de forma natural. Con lo cual, si a nosotros nos interesa tal vez hacer una presa de pollo y querramos darle realmente una mordida todavía más interesante para que la persona sienta que está mordiendo un pollo duro, digamos, o sea, un pollo para el perfil de población que pueda llegar a querer morder un pedazo de carne más dura, me refiero, ¿no es cierto? Yo no sé si está orientado esto a reemplazar carne vacuna, de hecho no he visto ese objetivo, ¿sí? Obviamente que este tipo de estudios y de innovaciones no están llevados a escala comercial. Tal vez no sería una locura que a uno le interese innovar y probar y validar esta tecnología en términos de producir el alimento y tratar de reemplazar un pedacito de carne para ver si se parece al de vaca o no. Sería interesante. Yo todavía no lo hice y no conozco a nadie que lo haya hecho. Pero tal vez de acá a 5 o 10 años ya se pueda reemplazar directamente pedazos de carne de vacuna, de carnes rojas. Similar a lo que vamos a ver después con la texturizadora, digamos, ¿sí? Que está orientado justamente a las carnes rojas. Pero en términos generales me interesaba que ustedes vean esto para que no se queden con que el tofu solamente es algo blandito o que se parezca a un pedazo de pollo, sino que hay formas alternativas o variaciones del proceso original que le cambia la textura al tofu y que hace que el tofu todavía pueda llegar a ser mucho más rígido, mucho más firme. Con lo cual nos abre la ventana muchísimo a jugar para producir otro tipo de productos de tofu que reemplacen pedazos de carne, ¿sí? Bien. Bueno, este era un poco lo que yo le hablaba, ¿sí? Cómo ustedes, modificando el proceso, agregándole enzimas, les va a cambiar justamente la fuerza de ruptura, ¿sí? Bueno, ya les hablé de esto. Esto en realidad era ayuda de memoria por si me olvidaba del secreto. Pero acá tenemos un tema que quería, esto justamente era para mí, la ayuda de memoria. Podemos llegar a hacer con esa técnica de incorporación de enzimas para la coagulación, además de lo que es el coagulante normal, obteníamos tofus, fíjense en acá, mucho más firmes. El problema es que tenemos tofus de mala calidad en cuanto a la palatabilidad. ¿Qué quiere decir? Porque esto que ustedes ven acá abajo es un análisis sensorial, no es un análisis con el aparato solamente, sino es un análisis de un panel que lo probó y entonces te dice cómo se siente en la boca, ¿sí? Y el grado de aceptabilidad. Esto es un poco lo que yo les había comentado, que es básicamente indispensable a la hora de querer llevar adelante un producto innovador. Gente que tenga conocimientos del tema y que les diga a ustedes si realmente eso sirve o no. En este caso en particular, en esta publicación se utilizó para hacer un tofu sin sabor. Y el tofu que quedó muy duro, de alguna manera en la boca no gustó al panel, como que les pareció como que no tenía una buena aceptación. Con lo cual, para tener en cuenta, es necesario mejorar, en el caso que queramos hacer un producto innovador, en términos de desarrollo del producto. Por eso yo, si bien les tiro de que se nos abre el abanico, no quiere decir de que sí o sí es el camino correcto. Tal vez el camino correcto sea incorporar algún tipo de saborizante o incorporación de un poco de aceite para mejorar la palatabilidad, ¿sí? Entonces, en resumen, cuando ustedes quieran hacer un producto nuevo con tofu, no se queden con las fórmulas tradicionales de dureza y segunda dureza, que sería la segunda mordida, sino que jueguen un poco con la incorporación de ingredientes que mejoren la palatabilidad. De hecho, para hacer el queso mozzarella que vimos antes, si ustedes recuerdan, le incorporábamos aceite. El hecho de incorporarle aceite le modificaba las propiedades. No sé si recuerdan la receta que vimos, espero que sí. Le agregábamos fécula de mandioca o de maíz y al mismo tiempo aceite. El agregado del aceite le mejoraba lo que era la elasticidad al tofu. Entonces, el tofu por sí mismo no es un producto que solucione la aplicación inmediata. Necesitamos jugar con otros ingredientes que mejoren el factor más importante de todo, que es la palatabilidad, o sea, la propiedad sensorial.
Entonces, eso era un poco, no quería ser tan repetitivo, pero me parecía importante para que no crean de que es toda una receta y listo. Que el producto más duro es el que nosotros tenemos que usar para reemplazar un pedazo de carne. Porque puede ser muy duro, pero la gente no lo identifica como un pedazo de carne, lo identifica como un chicle tal vez, o como un caramelo duro, que no tiene que ver con lo que es un pedazo de pollo que tiene una dureza característica. La ideal sería encontrar esa dureza que emule la presa de pollo. Y una vez que la logramos emular, validar ese producto y producirlo en masa. Bien, no quería dejar de comentarles a ustedes el tema de, que ya les había adelantado, de qué pasa cuando no tenemos un grano fresco. Es re importante contar con una buena preservación del producto. El poroto de soja, cuando está almacenado durante muchos meses, le ocurren cosas negativas para lo que nosotros queremos. Entre ellas, aumenta la acidez, ¿sí? Lo que es disminuye el pH, se vuelve más ácido, y ocurren otras reacciones, digamos, que no afectan directamente, por así decirlo, los rendimientos, pero sí el término de la palatabilidad, ¿sí? Ya de por sí que baje el pH le da un sabor más rancio, porque quiere decir que tenemos más ácidos grasos del aceite libre, y también hay una liberación de lo que son azúcares que se degradan, que justamente le dan un sabor desagradable a la leche de soja. O sea, básicamente, mientras más añejado esté el grano, peor va a ser la soja. Pero no solamente en términos de palatabilidad, ahí vamos a ver por qué. Una forma de darnos cuenta de que el grano esté viejo es justamente porque sufre cambios en la coloración. Hay publicaciones que si ustedes la pueden de alguna manera incorporar si les interesa avanzar en este tema, pueden de alguna manera evaluar la calidad del grano antes de meterlo en el proceso, mediante digamos, la medición de lo que es el color, ¿sí? Fíjense cómo en este caso se ve, esta es una propiedad que tiene que ver con el color, y esta con los meses, ¿sí? Como a medida que pasan los meses, algunos colores se van perdiendo, ¿sí? No le quise incorporar muchas diapositivas de esta para poder tener un tiempito libre después para charlar. Pero fíjense que acá están evaluados diferentes temperaturas, en este caso RH es la humedad, 55% de humedad, 50 grados, 70% de humedad, 40 grados, etc. Fíjense cómo los granos que están conservados, esto acá representa con una humedad elevada y una temperatura elevada, o el cuadrado que representa esto acá con una temperatura elevada también, son los que representan una mayor caída de la calidad del producto, ¿sí? Mientras que otros, como este acá, que es con una humedad reducida a un 65 y baja temperatura, se mantienen relativamente estable con el tiempo. Bueno, con respecto al tema del pH, justamente cuando preparamos leche de soja, eso también se va a ver reflejado. Fíjense que al igual que antes, acá se muestran diferentes condiciones del poroto que estuvo guardado. Este acá no alcanzo a ver porque esto me lo tapa. Perdón, no lo alcanzo a ver. Pero busquemos otro, este acá. Tengo la cosita esta en el... A ver, ahí está. 55% de humedad y 50 grados centígrados. Un poroto que estuvo guardado así en el verano durante, supongan, 4 meses. Fíjense cómo se deterioró la calidad. O sea, bajó el pH y eso le da una rancidez fenomenal a la soja, a la leche de soja. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes quieren comercializar una bebida basada en leche de soja, le va a bajar mucho la calidad si compran un grano en mal estado. Ni hablar, fíjense cómo le bajó el pH casi en 1,5 puntos, casi en medio punto, si lo guardan durante un año. Entonces, este es un factor muy importante por cuanto a las calidades organolépticas, que habíamos visto que en el mercado nacional, justamente, una de las cosas que nosotros tenemos que priorizar es que el sabor no sea desagradable, porque las personas tal vez te lo quieran comprar o estén dispuestos a probarlo porque es barato, pero si no les gusta no te lo compran más. Esa es un poco la conclusión que habíamos obtenido antes. Bien. Otra de las cosas negativas que ocurren, en la medida que pasa el tiempo, cuando el poroto de soja no estuvo preservado de la manera adecuada, como pueden ver acá con un 70% de humedad, el triangulito, y 40 grados centígrados, fíjense cómo la solubilidad de las proteínas baja. A eso lo vamos a ver mejor cuando veamos los concentrados y los aislados de proteína, lo vamos a entender mejor. Pero quédense ahora con la inquietud y con lo que yo les voy a decir de que en realidad se debe a que las proteínas se vuelvan menos funcionales.
de alguna manera se desnaturalizan, pierden la capacidad de solubilizarse en agua. Si pierden la capacidad de solubilizarse en agua, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros queremos hacer la leche de soja agregándole agua al poroto, muchas proteínas que antes, cuando el grano estaban bien preservados, se disolvían, van a quedar en la fase sólida. ¿Se acuerdan la ocara que habíamos hablado? Bueno, esa fase sólida nosotros no dijimos nada de que hacíamos, porque en realidad eso es un desperdicio. No se tira a la basura, se le puede dar de comer a los animales, pero no es un producto que esté orientado al consumo humano, al menos lo que es el paladar occidental. Con lo cual, en términos generales y prácticos, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Es proteína que nosotros estamos perdiendo. Y si nosotros estamos perdiendo, la leche de soja nos va a salir con un nivel de proteína inferior, ¿sí? Con lo cual, la única manera de compensar va a ser metiéndole menos cantidad de agua. Con lo cual, en realidad, a los fines prácticos, vamos a tener una pérdida de rendimiento. En leche de soja o en tofu, porque con el tofu va a pasar lo mismo. Si tenemos menos proteínas en la leche, cuando las coagulemos y las hagamos precipitar, vamos a tener menos cantidad de tofu. Entonces, en términos generales, es un problema de palatabilidad, o sea, de propiedades organolépticas, el producto nos va a quedar de inferior calidad y además nos va a quedar un rendimiento más chico, con lo cual la verdad que no es nada positivo. Como norma general, si el grano estuvo preservado con un nivel de humedad menor al 57% y alrededor de 20 grados centígrados, el poroto pudo haber estado guardado 18 meses sin ningún tipo de problemas. Conclusión o recomendación en realidad, si nosotros nos queremos dedicar a esto y queremos hacer una compra grande de soja que a lo mejor nos dure un mes o dos, nos va a convenir preferentemente nosotros preservar el poroto en nuestro mismo galpón, con temperatura y humedad controlada, o nuestro silo, ¿sí? Nos va a convenir comprar el poroto fresco, recién cosechado tal vez, y preservarlo nosotros en un lugar fresco y con baja humedad, para asegurarnos de que la calidad de nuestro producto se mantenga estable durante todo el año. Bien, acá como yo les había comentado, la pérdida de solubilidad en agua hace que nosotros obtengamos menos proteína cuando les traigamos con agua. Y eso se puede ver acá, como ustedes pueden ver, ¿sí? Fíjense cómo a medida que va perdiendo la solubilidad, me refiero a los gramos de proteína por 100 gramos de poroto, llega un momento en que incluso podemos llegar a perder casi, bueno, acá se puede ver, de 500 gramos a 100. Prácticamente tenemos un 20% nada más de rendimiento, en un grano que está muy deteriorado, ¿sí? Eso es tremendo, o sea, nos deja fuera del mercado, más allá de que el poroto, de que la leche de soja o el tofu sea muy económico la producción, nos está dejando fuera del negocio. No tendríamos que comprar un poroto añejado. Y esto también es importante si a nosotros nos interesa tener un tofu con una textura, un tofu rígido, digamos, que son los que se consumen en nuestro mercado para lo que es reemplazo de productos de pollo, ¿sí? Si nosotros lo tenemos bastante deteriorado, ¿qué es lo que ocurre? Esto yo se los había adelantado. Nos disminuyen las proteínas encargadas de darle rigidez y nos aumentan las encargadas de darnos elasticidad, con lo cual nos va a generar un tofu débil, de estructura molecular muy débil y que se desgrana muy fácilmente. Y esto lo pueden ver acá en este estudio. Este es digamos, el tofu. Este es un estudio cromatográfico de alguna manera que nos dice el nivel de proteínas glicininas, ¿sí? Fíjense que es rico en glicininas, y pobre en conglicinina. Entonces nos da la sensación de que va a ser un tofu rígido, porque tiene mucho de la proteína que dan rigidez. Sin embargo, si utilizamos un poroto viejo, tenemos muy pocas o casi nada de las proteínas que dan rigidez y tenemos una mayor proporción de las que le da elasticidad. Entonces, esta a lo sumo nos puede llegar a servir para hacer un queso que se parezca más a una ricota, ¿sí? Donde vos no vas a morder. Pero de todas maneras nos va a dejar fuera del mercado por la pérdida de rentabilidad. Con lo cual, por donde uno lo mire, no es para nada conveniente tener un poroto deteriorado. Y por eso sigan las recomendaciones que yo les comenté del tener un bajo nivel de humedad y baja temperatura. Bien, y otra vez me parece que me voy a quedar con poco tiempo. Voy a tratar de pegar una acelerada. Lo que es el proceso industrial, fíjense que es bastante similar al artesanal, solamente que con equipamiento industrializado, ¿sí? Tenemos acá lo que es las máquinas que transfieren los movimientos de sólido. Acá tenemos la humectación,
o sea, cuando dejamos el poroto en remojo. Acá rompemos y generamos de alguna manera la leche de soja y la okara, que se transporta a otro lado, tal vez para dar la alimentación animal en algún feedlot, ¿sí? Aquí tenemos la parte de cocción de la leche de soja, donde son máquinas que prácticamente las pasteurizan, en realidad la cocinan para eliminar los antinutricionales también. Acá coagulan, ya lo vamos a ver un poquito más grande. Acá se ponen en moldes, se prensan, ¿sí? Se les da una formita, se los corta y posteriormente se los envasa. Acá pueden ver, se sella el envase y se los enfría, ¿sí? Y obtenemos las diferentes variedades de tofu. En términos generales, este es el flow, si lo quieren ver así. Acá es donde nosotros tenemos el soaking de la soja, el remojo. Esta es la planta donde se muele la soja para generar la leche, la lechada, digamos, que es la que se preserva acá y se cocina, de la okara que se separa sale de la planta. Posteriormente hay un filtro para que no nos queden pedacitos, digamos, de fibra o algún otro tipo de suciedad. Y acá es donde se coagula, se produce el tofu en sí, se ponen moldes que posteriormente se prensan, se transporta, se corta y se envasa. Bien, estos son algunos equipos para que tengan una idea de cómo son. Acá está el soaking de la soja, el remojo, digamos, que se deja. Esta es la plantita de leche de soja, parecida a la que habíamos visto antes, pero un poquito más grande, ¿sí? Este es donde se coagula el tofu, son tanques básicamente. Acá de esos tanques se vuelca acá el tofu en estas bandejas, que posteriormente se prensan acá, ¿sí? Una prensa hidráulica. Que lo que hace básicamente hace que salga todo el líquido que está en exceso. Una vez que se tiene eso, esta máquina es para cortar, simplemente le da la forma del tofu del tamaño que uno lo quiera tener, y esta es la envasadora, que obtenemos el tofu con, en este caso, un envase de plástico. La verdad que es bastante sencillo, digamos, el proceso. Mi idea ahora era tirar unos números, después si quieren nos vamos a dejar 15 minutos para las consultas, ¿sí? Pero vayamos a hacer algunos números, primero con lo que es una planta de tofu. Simplemente esto son muy tómenlo como un análisis preliminar, ¿sí? No es un análisis fino, porque no íbamos a hacer tiempo, un análisis realmente más estricto. Y sepan disculparme de alguna manera que estoy obviando un montón de otros costos y gastos que no vale la pena hablarlo en este momento, sino cuando hagamos tal vez un estudio más profundo con algo que ya tengamos en concreto. Pero a los fines prácticos sirve para lo que es el análisis de la rentabilidad de este negocio. Vamos a suponer una planta de 50 kilos de tofu por hora, que es una planta modelito chiquitita, es relativamente accesible, ¿sí? 50 kilos de tofu por hora, no estamos hablando de una planta industrial. Esta es una planta semi-industrial, más artesanal, sin llegar a tener que preparar las cosas a mano, ¿sí? Consumo de soja de aproximadamente 30 kilos por hora, a un precio de la soja que yo sé que esto no es del todo estricto, pero vamos a tomarlo para que podamos seguir con el análisis, en $0,85 el kilo, con lo cual nosotros tenemos un costo de materia prima y otros insumos, eléctricos, etcétera, de más o menos, como se puede ver acá, $12, ¿sí? Y el consumo de fécula para hacer lo que es el queso, esta es lo que es la producción de tofu. Para lo que es la producción de queso, ¿se acuerdan? Necesitamos consumo de fécula, alrededor de un 35% del peso del tofu, 17,5 kilos por hora, y el consumo de aceite, que también habíamos visto, para 250 gramos de tofu necesitábamos 150 de aceite, con lo cual tendríamos un consumo de 20 kilos por hora de aceite. A $1 cada uno, y el dólar acá, el precio de la fécula yo sé que es mucho menor siempre que se compra en cantidad, pero bueno, estamos hablando de una planta relativamente pequeña, no está mal redondearlo en $1, lo mismo el aceite, ¿sí? Tendríamos un costo por hora para lo que es la producción de quesos, ¿sí? Entonces, trabajando 24/7, lo que sería una plantita continua de lo que es tofu, nosotros podríamos producir, en base a este valor, 36.000 kilos de lo que es el tofu. Y para la producción de queso mensual, como el rendimiento de queso es prácticamente el triple de lo que partimos de tofu, 108.000 kilos del queso mozzarella, en este caso, a partir de esta plantita, ¿sí? Estos costos, no se preocupen, digamos, pueden ser mayores o menores, pero no van a variar mucho el análisis final. Yo para hacer este análisis es lo que un poco transmito cuando dicto la materia de economía, digamos, quería dejárselo como para que ustedes sepan de dónde salen los valores, ¿sí? Acá tienen lo que es la referencia, pero básicamente es el método de Ulrich, no sé si alguno lo conoce,
donde nos ayuda a estimar cuando no tenemos mucha noción de la cantidad de operarios, los costos de venta o de administración. Es un método bastante elegante que la verdad que tiene muy buenos resultados para este tipo de empresas, ¿sí? Donde básicamente el costo de producción sirve para cubrir el costo de producción. Es el costo de manufactura más los gastos administrativos más los gastos de venta. Vamos a estimar esos tres para que tengamos. Es un dato muy conservador, digamos, esta metodología, con lo cual los valores que nos den nos van a dar resultados bastante representativos, ¿sí? Y fíjense que lo que son gastos administrativos, gastos de venta y los gastos de materia, mano de obra directa o indirecta siempre están relacionadas de forma empírica, son una acumulación de información, basándose en lo que es justamente la mano de obra directa. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, lo que es la mano de obra directa, tenemos 4 personas, una por turno, por así decirlo, turnos rotativos. Si con una persona, de alguna manera, obviamente que este valor puede variar, pero con una persona por turno para ese nivel de producción no está mal, teniendo en cuenta que prácticamente la planta está semi-automatizada. En base a esa metodología nos da que la mano de obra indirecta debería ser al menos de una persona, con un sueldo promedio mensual de $1.500, que es más o menos el mercado nacional. Tendríamos un costo de mano de obra directa de $9.000 y de mano de obra indirecta de $1.500 al mes, ¿sí? Lo que es costo de supervisión y de calidad también están relacionados en base a la metodología propuesta. Obtenemos valores de costos mensuales. Y lo que es el costo del equipamiento, esto es, digamos, información de mercado, puede ser más o menos un 10-20%, porque es una cotización relativamente reciente, estamos hablando de 6 meses. Si bien hubo una inflación en dólares en el mercado americano, no sé si se tradujo realmente tal cual en el costo de esta materia, de los materiales, de esta planta, ¿sí? Lo que es el costo de mantenimiento es el 5% del costo de la inversión, lo mismo la depreciación el 10%, o sea, tenemos los costos que tienen que ver con el costo de producción de ese queso, ¿sí? El costo de manufactura, en términos generales, sumando todos estos costos, nos da $21.400 por mes, mientras que los gastos administrativos y los gastos de venta, que tienen que ver justamente con un porcentaje de, en este caso de los gastos administrativos, la mano de obra directa, indirecta, la supervisión y mantenimiento, y en los casos del gasto de venta, tiene una relación al precio de venta, y acá hago un paréntesis, porque lo estoy relacionando a mi experiencia en las plantas de marca, cuando estaba en Rosario, en Buenos Aires, digamos, en Molinos. Dependía muchísimo ese gasto de venta en el producto que nosotros estábamos queriendo vender. No era lo mismo querer vender el arroz, ¿sí?, suelto de 20 kilos, que cuando queríamos vender un kilo de arroz de una marca prestigiosa, ¿sí? Era el mismo arroz. Yo algo les había comentado, me parece, la vez pasada, de que muchas veces se vendía el mismo producto a precios diferentes. Bueno, en el caso de que nosotros querramos vender un producto premium, ¿sí?, había mucho gasto en lo que es packaging, gasto de publicidad. En este caso, si bien no es un producto premium, la estrategia de penetración en el mercado debería contener un alto índice de impacto, ¿sí? O sea, deberíamos tal vez incorporar, al menos al inicio, por eso yo le estoy incorporando un porcentaje de gastos de venta muy importante, por todo lo que tenía que ver con publicidad y packaging de alguna manera, para llamar la atención y lograr hacer que el público logre incorporar ese producto por primera vez. Si no, lo que es gasto de venta representan alrededor de un 10% de lo que es el precio de venta. Pero déjenme ser conservador, quiero que me permitan esa posibilidad para de alguna manera siempre tirar hacia abajo el proyecto. A mí me gusta que si el proyecto siempre cuando lo castigas mucho sigue siendo interesante, viene por buen camino. Entonces, contemplando un gasto de venta del 50% del precio de venta, lo que son los gastos de venta, fíjense, nos terminan quedando alrededor de $0,5 el kilo, que es un valor interesante. Y acá viene un poco lo interesante, el precio de venta que vamos a asumir, y esta es una opinión personal, cada uno puede incluso decir, vamos a ponerlo al mismo precio que el queso normal. A mí me parece que para seguir una estrategia de penetración, esta es una foto de un proyecto que podemos llegar a evaluar hoy, al día de hoy. Al día de hoy no se está vendiendo mozzarella vegana. Entonces, ¿qué estrategia deberíamos utilizar? De un buen packaging, una buena publicidad, por eso un gasto de venta elevado, y al mismo tiempo penetrar en el mercado con un bajo precio de venta. Entonces, si una persona quiere ir a comprar queso y le cuesta comprar queso o le gustaría consumir más queso
y está viendo que el producto que nosotros le estamos ofreciendo está al 35% nada más de lo que vale un kilo de queso común, probablemente mucha gente que no es ni vegana ni vegetariana lo quiera probar, al menos. Mira, este queso es muy barato, a ver qué sabor tiene. Y si les gusta, entraríamos por ese mercado de una manera bastante interesante, ¿sí? Por cuestión de peso, de precio. Con lo cual, nosotros tenemos en cuenta que lo que es el precio de venta del queso crema hoy está alrededor de $3 el kilo, nosotros tendríamos unos gastos de $0,5 el kilo. Bien, los gastos administrativos son estos, y lo que son los gastos de venta son estos acá, en base a esta información que obtuvimos, ¿sí? Y acá me está faltando, acá. Entonces, dentro de los costos de producción mensuales, nosotros tendríamos alrededor de $77.600, mientras que los ingresos en venta, contemplando venderlo a $1 al kilo, que estamos hablando de un precio re barato, lo que sería un queso, mozzarella, con un ingreso de $108.000. Obviamente que esto sería algo similar a una EBITDA. O sea, nos está faltando descontarle todo lo que tiene que ver impuestos, etcétera. Pero fíjense que estamos hablando de que con los ingresos de venta de un mes, descontando los costos de producción, estamos pagando casi la mitad o un poco más de la inversión. No llega al año el repago de esto, son meses. Con lo cual es un negocio re interesante, ¿sí? Que nos daría margen incluso para subir un poco más los costos de packaging o de publicidad. Tal vez tener un packaging un poco más caro, pagar derechos para poner fotos de películas de Disney, como se había visto antes, nos da el margen de rentabilidad. Y déjenme ir rápido por acá, pero también un análisis similar, digamos, haciendo un análisis similar para la misma planta, pero si uno quisiera comercializar en vez del queso, la leche de soja saborizada, ¿sí? Nosotros tendríamos obviamente, en vez del tofu, tendríamos la leche de soja, ¿sí? Los mismos costos de materia prima, los costos de saborizante y del envase, y acá estoy siendo muy conservador, ustedes me podrían decir, Pablo, yo tengo información de que los packaging son mucho más baratos, lo sé, pero mi idea era castigar el proyecto justamente para que se note en términos de la rentabilidad, siendo muy exigente con estos gastos, ¿sí? Nosotros tenemos muchos gastos por hora de lo que es un buen saborizante, colorante y un envase, ¿sí? Y en este caso, como estamos produciendo mucha más cantidad de litros, porque no hacemos el tofu, que siempre le removemos mucha cantidad de leche, fíjense la cantidad de litros que obtendríamos para una planta 24/7 automatizada, ¿no es cierto? Que es la que vimos antes. Haciendo el mismo análisis, y voy pasándolo rápido porque es el mismo análisis, o sea, manteniendo las mismas inquietudes, digamos, las mismas proporciones, pero en este caso el costo de la planta es un poco más chica porque es solamente la parte de la leche de soja. ¿Se acuerdan que para hacer tofu necesitamos la planta de leche de soja sumada al módulo de tofu, ¿no es cierto? En este caso la planta vale mucho menos, es $20.000. Vamos a ver que los márgenes también son menores. Pero básicamente vamos a llegar al final, así nos queda el tiempo. Perdonen que me quedó otra vez corto, pero en esta oportunidad quiero que podamos discutir esto, ¿sí? Tenemos gastos administrativos y gastos de venta, en este caso igual, los gastos de ventas, para que sea un buen packaging y con buena publicidad, le estoy incorporando un 50% del precio de venta, mientras que el precio de la leche, en esta oportunidad, que salga a la mitad. En este caso, vamos a ofrecer, o podríamos ofrecer el producto al 50% de lo que vale un litro de leche. Obviamente, manteniendo el nivel de proteína, o incluso lo podríamos subir un poco más, ¿sí? Fíjense que yo en vez de 300 litros por hora, para los 30 kilos hora de soja, puse 250, con lo cual yo ya estoy ahí metiendo un nivel de proteína incluso mayor al de la leche. Con lo cual, tranquilamente, en términos nutricionales, estamos superando lo que es la leche tradicional en términos de proteína, lo cual ya es un producto superador. Pero además le estamos incorporando la posibilidad que una persona de bajos ingresos, ¿sí?, lo pueda comprar a mitad de precio de un litro de leche. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos los gastos de venta, los gastos administrativos y los gastos de venta. Haciendo el mismo análisis, fíjense que tendríamos un costo mensual de producción de $63.900, mientras que tendríamos un ingreso de venta de $90.000. Esto, discúlpenme que quedó mal. El precio de la leche hoy está alrededor de $1 el litro, y estoy siendo conservador, hay leches que son más caras. Pero para que se entiendan, fíjense que en este caso
también es muy interesante el negocio, es muy rentable. Y acá viene un poco la discusión que quería que quede abierta con ustedes, de qué les parece que esto, por qué no se está haciendo el día de hoy. Digamos, porque si ustedes miran los números, en términos de rentabilidad, anda muy bien, ¿sí? Entonces, un poco para discutirlo ahora, en estos 15 minutos que nos quedan, fíjense que lo que estuvimos viendo el jueves y hoy, es que justamente la producción de las emulsiones, tanto de leche como de tofu, son un negocio que está creciendo primero a nivel mundial, y más en el mundo occidental, que presentan un crecimiento sostenido a lo largo de los años, que esto es re importante, porque de hecho durante las crisis uno esperaría que el consumo baje, sin embargo, al contrario, en las crisis económicas la gente tiene menos recursos, con lo cual en los productos que son más económicos, generalmente siempre son los que aumentan el consumo, mientras que los que son caros por ahí bajan, por eso la carne por ahí baja más, siempre que vos tengas la posibilidad de sustituirlo por carnes más económicas, ya sea la de pollo o en este caso a lo mejor carnes derivadas de productos de soja. En Argentina, como no hay tanta oferta de ese tipo de alimentos, ya lo vamos a ver cuando veamos los texturizados, no se ve tan notable, pero en otros lados sí se ve mucho más. En la medida que las crisis hacen que el poder adquisitivo de las personas disminuya, y estamos hablando de independizarnos de la filosofía del veganismo, ¿sí? Sino que tiene que ver con el bolsillo. La gente busca alternativas más económicas, ¿sí? Entonces, ir a algo que se parece mucho a una leche, o que se parece mucho a un pedazo de pollo, o a un yogur, o a un queso, y es más económico, la gente le va a dar la oportunidad. Y si son productos desde el punto de vista organoléptico aceptables, les puedo asegurar que son triunfantes, digamos, terminan copando el mercado. Así pasó afuera y así va a terminar pasando acá cuando empieza a tener oferta de productos buenos. Y lo que es en términos de rentabilidad, ¿sí?, y costos, presentan muchas ventajas en términos de competitividad contra los productos que hoy se están ofreciendo en el mercado local. Y acá hago el paréntesis que lo difícil es mantener una escala importante. ¿Por qué el negocio que yo les mostré recién, o el caso de alguna manera de estudios económicos, daba números interesantes y por qué no se estaba aplicando? Porque tenés que salir a vender 180.000 litros de leche al mes. Y esa es una gran limitación para las pymes chiquitas que muchas veces no tienen esa capacidad de penetrar en distintos mercados, las cadenas de distribución. Tal vez sí lo podría hacer una empresa láctea que ya tiene desarrollado el mercado y en los canales de distribución, pero sería atentar contra su propio negocio. Una empresa láctea, una pyme láctea, está vendiendo leche. El que quiera empezar a vender leche vegetales es como atentar contra su propio core business, ¿sí? Entonces tenemos el problema justamente de que nosotros necesitaríamos tener como socio, al empresario que quiera encarar este tipo de actividad, debería tener como socio alguna cadena de distribución importante que le permita poder colocar todo ese nivel de producción de lo que habíamos hablado, ¿sí?, de 100.000, 180.000 litros por mes de leche, digamos, vegetales, o 108.000 kilos por mes de mozzarella. Hay que venderlo. Esa es una de las limitaciones con la que muchas personas, como puede ser que alguno de ustedes esté interesado, que nos viene a plantear la posibilidad, Pablo, mira, a mí me interesa, ¿cómo podemos avanzar para que vos me diseñes una mozzarella? Yo a lo mejor me voy a encargar de validarlo en un panel sensorial, y me voy a encargar de contactarme con gente de marketing que me haga un buen packaging. Y yo les voy a decir, ya les adelanto lo que les podría decir, bueno, pero mirá, vos vas a tener el problema que vas a necesitar vender un montón de kilos, porque esa planta te es súper rentable, pero tiene que tener un tamaño relativamente importante. Si uno se achica mucho, obviamente tal vez los empleados disminuyen, pero ya pasaríamos a un nivel de producción muy artesanal. Y los problemas de la producción artesanal es que demandan mucha mano de obra. Entonces, en realidad, achicar la producción, por un lado, te es más fácil penetrar y abastecer mercados locales, pero por el otro tenés muchos gastos de mano de obra, porque ya dejás de tener que usar máquinas importantes y empezás a usar personas. Y ahí los costos se te elevan mucho y empezás a tener problemas de rentabilidad. Entonces, es un problema del huevo y la gallina, que nos falta un mercado desarrollado para poder tener una planta grande, pero esa planta grande que permitiría abastecer productos buenos no va a aparecer hasta que no tengamos el mercado. Entonces, ese es un poco el cuello de botella que, a mi modo de ver,
se solucionaría siempre que uno de los socios del emprendimiento tenga la posibilidad de colocar todos esos kilos en un mercado de alguna manera que seguramente lo va a terminar absorbiendo. Y bueno, podemos, si Pablo, quieren, te leo un comentario del chat. dale. Bien. Em, sobre vida útil del tofu, envase y condiciones de conservación, no sé si ya lo mencionaron. Y respecto Mm, al cálculo económico, ¿cómo se llama la metodología que mencionaste? bueno, con respecto primero a la primera, de la conservación del tofu, sí, el tofu debería tratarse como un producto lácteo, o sea, no es un producto lácteo en particular, pero al tener proteínas, azúcares y aceite, es propenso de alguna manera que si uno lo deja, si no toma las medidas adecuadas, se pueda contaminar, ¿sí? Ya vamos a ver que con los otros productos, como tienen muy bajo nivel de humedad, no ocurre lo mismo. Pero tanto la leche como el tofu, obviamente antes del envasado, si ustedes se acuerdan del proceso como era, uno le hace un proceso de pasteurización. Ahora, obviamente la planta tiene que mantener todos los niveles, digamos, de una planta alimenticia normal, de cuidados me refiero, para que una vez que el producto esté envasado, se preserve de alguna manera bien. En el caso particular del tofu, digamos, como no se le hace una esterilización, se le hace más que nada un estilo de pasteurización, debería estar refrigerado, pero no se descarta la posibilidad, así como con la leche de soja, se podía esterilizar para preservar en sachet de larga vida o las botellas de plástico, esas como la de la Serenísima que permite estar muchos meses sin refrigeración, también se podría hacer con el tofu. Solamente que yo no lo mostré, pero siempre que uno quiera esterilizarlo, lo puede de alguna manera calentar el tiempo, digamos, hacerle el proceso tradicional de esterilización y después envasarlo en el envase adecuado para poder preservarse de alguna manera sin necesidad de calor. De todas formas, por una cuestión, si la idea es reemplazar el queso, digamos, desde el punto de vista psicológico, la gente, primero por una cuestión de costos, segundo por una cuestión de las propiedades que va a tener la mozzarella, si uno la quiere esterilizar, probablemente se modifique esa característica, se va a derretir en el envase. Probablemente, y esto sea una cuestión comercial y de marketing, sea conveniente tratarla como si fuera un queso tradicional, ¿sí? Para que la gente además le va a dar la impresión de que se parece a un queso. Pero no lo descarto, digamos, que se podría hacer tranquilamente como un producto en una lata o en un envase adecuado, estéril, ¿no es cierto? Y con respecto a lo de la metodología, es la metodología desarrollada por Ulrich en lo que es la parte de ingeniería química. Ulrich lo desarrolló, es una metodología bastante elegante que se utiliza, yo la utilizo mucho cuando quiero hacer un análisis rápido, ¿sí? Sin tanto nivel de profundidad y estudio, que era un poco aplicaba al tiempo reducido que tenemos para presentarlo acá. Es simplemente relaciona porcentajes, digamos, en base a experiencia en diferentes tipos de industrias, ¿sí? Que relaciona lo que es mano de obra con los costos de producción, gastos administrativos. Pero yo ahí, a ver si se alcanza a ver, les dejé la referencia como para que la puedan, a ver, permítanme, si no la semana que viene, el jueves digo, háganme acordar y yo se las puedo traer. En realidad es una metodología modificada. Les voy a colocar para que ustedes tengan la posibilidad de leer el paper en el que justamente analiza la metodología y las modificaciones hechas por estas personas. La metodología inicial la desarrolló Ulrich en uno de los libros, es un libro muy viejo, y los diferentes autores lo fueron adaptando a lo que es la parte que nos compete a nosotros de evaluación de costos y mano de obra, de rápida, por así decirlo, sin necesidad de profundizar mucho en el proceso, para estimar justamente los costos de producción. Bueno, todo lo que tenía que ver con el tema de inversión y todo eso, tenemos el método de Williams, digamos, otra metodología que no aplica particularmente a estas charlas, pero son metodologías económicas rápidas, ¿sí? Si uno quiere hacerlo un poco más formal, no debería usar esta y debería investigar un poco más qué gasto administrativo debería tener, si tiene algún gasto, los impuestos que no están incorporados acá, etcétera, ¿sí? Perdonen que vaya un poco rápido, pero quería que tengamos un ratito para discutir. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver si el chat se ve. Sí, en el chat Aldana dice el código de alimenticio argentino
lo incorporó al igual que las leches vegetales. Sí, al tofu, lo que... Yo no estoy al tanto de la... No sé, este año, hace como un par de años que no lo leo el código argentino, pero hasta hace un tiempo no se podía llamar leche de soja. Probablemente el tofu tampoco se pueda llamar queso, por la misma razón, ¿sí? Se va a terminar llamando tofu. Pero, como sabemos de Sancor y otras que producen cremas que no son crema de leche, sino que cuando uno lo lee dice alimento, base a leche, pero que a nosotros nos da toda la impresión que parecería una crema de leche, en este caso en particular habría que jugar un poco en la zona gris de la legislación argentina para tratar de que parezca un queso, aunque no le podamos llamar queso. ¿Se entiende? En términos de lo que es el mozzarella. Y con el tema de, bueno, las leches lo mismo, en vez de llamarlo leche de soja, llamarlo de alguna manera bebida vegetal o de alguna manera más elegante, sin perder el glamour de querer introducirnos en un mercado de gente que de alguna manera, ya sea por comprarlo barato o comprarlo por una cuestión de salud, no les resulte desagradable. Y cuando digo el glamour me refiero a tratar de nombrar la soja lo menos posible, al menos en estas primeras etapas de expansión del negocio, ¿no es cierto? Acuérdense que la palabra soja todavía en Argentina no es positiva. Entonces, hay que de alguna manera, y no me especialidad en marketing para nada, pero yo lo sacaría pondría todo vegetal, digamos. Sí, Aldana ahí agregaba que se lo denomina, que hace poco y se lo denominó tofu y bebidas vegetales. Así. Claro, claro. Habría que denominarlo, tal vez, como, bueno, Aldana, lo mismo, el tofu es una mala palabra todavía en Argentina. Afuera tal vez no, pero acá el tofu es como que es un único producto, algo gelatinoso, sin sabor o con soja. Entonces, lo poco conocimiento que yo fui incorporando en mi vida profesional de marketing, todos mis instintos me dicen, podemos charlar un montón de cuál sería la mejor estrategia para encarar un emprendimiento de estas características, pero lo ideal sería no llamarlo tofu, llamarlo alimento vegetal o de alguna manera, con todas las fotos y marketing, con una foto de una pizza tal vez, con eso derretido arriba, estrategias de marketing que impacten, con un buen packaging, tal vez alguna buena publicidad, que muestren como que es un queso, pero sin llamarlo queso, pero tampoco llamarlo tofu. Y con la leche lo mismo, a lo mejor poner una bebida de una persona que toma en el campo, una bebida vegetal, con color a chocolate, que parezca como que es una chocolatada, por ejemplo, o algo que tenga que ver como si fuera un licuado, sin llamarlo leche, bebida vegetal de soja, ¿sí? Llamarlo bebida vegetal, cosa de que la gente no sepa si es de almendra, si es de coco. Nosotros habíamos visto que eso le están yendo muy bien, porque a diferencia de la soja, las almendras están como muy bien vistas. Entonces, uno ahí sí pone la almendra, porque la gente, qué rico almendra, o bueno, la soja todavía no le pasa lo mismo. Hay que tratar de, digamos, aprovechar lo bueno, que es la parte de precios, y la parte nutricional, y sacar lo negativo, que es todavía los prejuicios que tienen los argentinos de que la soja es mala. Y el tofu no lo conoce nadie, no entiende, se imaginan algo que no es nada que ver con la realidad, ¿sí? Bueno, yo no Bueno, les Pablo, nombré, no les comenté, pero también hay mayonesas de tofu, hay quesos crema, o sea que el análisis, digamos, es mucho más amplio de lo que nos da el tiempo para hablar ahora. Y tampoco querías robar otra charla más, porque me interesaría que ustedes, creo que les va a interesar muchísimo, todo lo que tenga que ver con las harinas, con los concentrados, aislados, porque ahí sí que se pueden hacer, si les interesaron estas dos charlas, las que vienen después, les van a interesar muchísimo más porque realmente es el corazón de lo que porque se está desarrollando Argentina en lo otro. En lo otro, a diferencia de esto, como son ingredientes, o sea, no son productos de consumo final, son ingredientes que utiliza la industria, lo está usando un montón. Entonces, tal vez el público general no se da cuenta, pero se usan mucho. Entonces ya está despegando y por eso hoy se justifica la aparición de planta y todo el mundo que entiende el tema quieren meterse en la planta para la producción de aislados y concentrados. bueno, si no hay más preguntas, entonces, Pablo, cerramos por hoy y nos Bien, reencontramos el jueves. me parece bien. Que tengan todos una buena Perfecto. noche. Hasta el jueves, buenas noches. Hasta el Muchas jueves. gracias. Hasta luego.